Listo, compas. Bueno, muy buenos días. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a continuar. Nos habíamos quedado la sesión anterior en la revisión ya de Notebook 2, que en definitiva tenía que ver con el modelo de Goodwin, ¿no? Este modelo de tipo más... O sea, que ponía el tema distributivo, ¿no? Porque recordemos ustedes, aprovechando que las pizarras quedaron, no sé por qué, guardadas aquí, ¿no? Pero aprovechando un poco, recordemos en la sesión anterior, ¿no?, que comenzamos el modelo de Goodwin, que en general era un modelo que estaba enfocado a la idea de la incorporación del conflicto distributivo en el contexto de la expansión, ¿no?, de la economía. Incluso hablamos un poco del tema de la lucha de clases, que algunas ideas del modelo de Goodwin vienen, de hecho, pensadas o sustentadas en lo que planteaba Marx en el tomo 1 del Capital, sobre la existencia de un ejército laboral de reserva, ¿no? Entonces, un poco por ahí era la inspiración de carácter más intuitiva. Y bueno, ya en la construcción misma del modelo, recordarles así un poco las piezas antes de ya continuar. Nosotros habíamos planteado que en ese modelo íbamos a tener la dinámica de la inversión casi la misma que teníamos antes, ¿no? Es decir, asumimos que la inversión es la expansión del capital, pero también íbamos a incorporar en el modelo la depreciación. Entonces, digamos que era una novedad que de hecho puede incorporarse en el modelo de Solow también. O sea, eso no es gran cosa. Digamos que lo interesante realmente venía por el lado de la distribución del ingreso. Asumíamos en este mundo, obviamente simplificado, la división de la sociedad en dos clases sociales, trabajadores y capitalistas, en donde los trabajadores recibían un salario real por hora. ¿Sí? Se pueden dar teniendo el foco para nosotros que estamos aquí medio embodegados. Gracias. Ya. Entonces, la discusión era esta, ¿no? Tenemos a los trabajadores que recibían un salario por hora, multiplicado por el número de horas que trabajan, nos daba el total del fondo salarial, que serían todos estos recursos que reciben los trabajadores. Mientras que en cambio los capitalistas recibían las ganancias, ¿no? Y ahí es donde habíamos definido una variable que va a ser clave para el modelo, que era la participación salarial, cuánto se llevan los trabajadores con respecto a cuánto se produce, ¿no? Entonces esta relación WL sobre Y. Ok, y si teníamos nosotros esa variable de participación de los trabajadores, también podríamos analizar los ingresos de los capitalistas, ¿no? La idea básica fue que los capitalistas tienen como ingresos, que los capitalistas en cambio van a tener como ingresos lo que sobra de la producción luego de que los trabajadores participan en la misma, ¿no? O sea, nos quedaba como Y por 1 menos I. Entonces, por ejemplo, no sé, decíamos que en países, por ejemplo, como el Ecuador, ¿no?, puede estar en un 30-35%, así simplificando, digamos 0.3. Entonces sería como que los trabajadores se llevan 30% del producto. Entonces sucedería que los capitalistas obviamente se llevan el resto, ¿no?, en este mundo simplificado. 1 menos 0.3, que sería 0.7. Y eso nos servía entonces para definir el ahorro de los capitalistas. Recuerden que en este modelo asumimos, para no complicarnos todavía, que los trabajadores no ahorran, solamente ahorran los capitalistas, y ahorran a una tasa constante. Entonces esta era la tasa de ahorro capitalista multiplicada por los ingresos que tienen los capitalistas. Y después de eso, bueno, y eso, digamos, define el ahorro agregado, ¿no? Entonces al final la igualdad de ahorro e inversión se modificaba con este otro modelo de Solow, puesto que ahora teníamos depreciación, que bueno, repito, esto no es tan novedoso, pero por el lado de la distribución del ingreso sí, ¿no? Porque ahora estamos asumiendo que solo son los capitalistas los que ahorran, y al mismo tiempo que ahorran, eso inmediatamente se transforma en inversión. O sea, estamos todavía pensando en un mundo donde no tenemos ningún problema de demanda que pueda provocar que el ahorro no se transforme inmediatamente en inversión, ¿sí? Eso lo vamos a incorporar después. Listo, entonces habíamos llegado a eso, y después de eso tuvimos alguna reflexión sobre cómo vamos a estudiar la producción en el modelo de Goodwin, considerando que la producción se va a estudiar a partir de una tecnología de tipo Leontief, ¿no? Entonces ahí la novedad era que aparecían los coeficientes técnicos, estos coeficientes que hemos decidido representarlos por medio de estos sigma, sigma K y sigma L,
que son unas constantes que solo van a cambiar si asumimos que hay cambio tecnológico, ¿no? O sea, en caso contrario, si no hay cambio tecnológico, esos sigmas no deberían moverse, ¿no? Y aquí surgió una reflexión importante comparándola con el modelo de Solow y especialmente, digamos, si usáramos como ejemplo la Cobb-Douglas, ¿no? La reducción. Que en el modelo de Goodwin, y en muchos modelos heterodoxos, vamos a asumir que no existe sustitución inmediata entre trabajo y capital, ¿no? O sea, son complementarios perfectos y por tanto teníamos en las isocuantas estas formas en N, ¿no? Y por ende, si tenemos empresas que buscan optimizar, siempre van a terminar escogiendo la esquina como el punto de mayor eficiencia. Y entonces ya lo conversamos. A diferencia de una tecnología tipo Cobb-Douglas, en donde lo más importante era que existe la sustitución. O sea, hay la posibilidad de sustituir capital y trabajo sin necesidad de incorporar el cambio tecnológico. Buenos días. ¿Me repites su nombre, segundito? John Carlos. Ah, sí está. Sí, gracias. Así que, profe, buen día. Muy amable, gracias. Ya. Entonces, decíamos, ¿no? Esta es una diferencia clave también, aunque más adelante veremos hasta qué punto la sustitución realmente es necesaria o no para los resultados que vamos a obtener después. Pero bueno, por el momento entonces asumimos tecnología de tipo Leontief y empezamos a hacer algunas reflexiones técnicas en el sentido de que si tengo tecnología de tipo Leontief, necesariamente sucedía que la productividad y la intensidad del capital, ambas eran variables clave en el modelo de Solow, ¿no? ¿Qué sucedía en este modelo? En el modelo de Goodwin, si yo tengo una tecnología fija, coeficientes, ¿no? Recuerden que estos sigmas son los coeficientes técnicos, ¿no? ¿Cuánto necesito del insumo para obtener una unidad de producto? Resulta ser que si hay una tecnología fija, no hay cambio técnico, entonces la productividad y la eficiencia del capital no deberían moverse, ¿sí? O sea, la única chance en la cual la economía es más productiva o la economía es más intensiva en capital va a ser que, o se puede dar solo si es que la tecnología cambia, ¿no? Eso es muy distinto al modelo de Solow, ¿no? En el modelo de Solow no hace falta eso, simplemente podríamos quedarnos en la misma isocuanta haciendo sustituciones. Entonces eso también es otro detalle importante, ¿no? Que lo mencionamos. Ya. Y bueno, empezamos, bueno, otra cuestión, ¿no? En el modelo de Goodwin habíamos dicho que ya no tenemos ni pleno empleo y de paso tampoco vamos a asumir pleno uso de capacidades. Entonces, ¿qué iba a suceder? Que la tasa de empleo también pasa a ser otra variable importante, ¿no? Ya no es igual a 1 y por tanto vamos a tener que la cantidad de trabajo empleado ya no va a ser directamente igual a la oferta de trabajo. O sea, N ya no va a ser igual a N, sino que iba a aparecer el phi que representaba cuánto de la oferta de trabajo termina empleada. O sea, claro, este dato es bien discutible en países como el Ecuador, ¿no? O sea, ¿cuánto es la tasa de empleo ahorita? Siempre es fácil ver desde la tasa de desempleo, ¿no? ¿Cuánto es la tasa de desempleo? En estos tiempos ya les facilitan, ¿no? O sea, hay que preguntarle, que es el último dato del INEC. Pero solamente en Ecuador siempre está entre 3,3, 3,4, 4%, exagerando, 4%. Justamente 3.1. 3,4. 3.1. 3,1. 4,1. Pero usualmente está fluctuando, porque recuerden que esos son datos siempre muestrales, ¿no? Es decir, siempre hay un margen de error, ¿no? Pero yo recuerdo una vez conversaba con unos compas, estaba yo en Bogotá, después de un congreso y conversábamos sobre el tema del desempleo. Y siempre que ellos veían los datos de Ecuador me decían, oye, ¿será que tu gobierno está implementando alguna medida espectacular que se extiendan esas tasas? Porque allá, llegar al 8% ya era un éxito. O sea, ellos estaban, de hecho el gobierno de Petro justamente estaba bastante emocionado porque decían, hemos llegado al 8%, mínimos históricos de desempleo. Y aquí nunca llegamos al 8% de desempleo. Entonces, claro, ahí la discusión era, no pasa esta medida de reforma. La forma como lo veo. Sino que sí es bien, o sea, sí es bien obtuso, ¿no? O sea, no somos economías, obviamente no somos iguales, pero tampoco somos tan diferentes como para justificar que las mediciones deben cambiar tanto. O sea, sí es un poco discutible el tema de cómo mismo se mide el empleo. Y es bien sensible a las preguntas, ¿no? Si uno cambia una pregunta en un formulario para el momento del levantamiento de datos, ya cambia todita la estadística, ¿no? También cambia mucho respecto a la informalidad. Ya. Igual se considera población económicamente activa, entonces eso ayuda en esta fase. Sí, pero igual, o sea, ¿por qué no podemos pensar que hay un indicador comparable? Incluso a nivel histórico. Estados Unidos tiene indicadores comparables desde los años 20.
O sea, aquí en el Ecuador siempre ha sido el pretexto, perdón que lo diga así, para mí el pretexto. Y en Latinoamérica en general, ¿no? O sea, que como queremos datos más actuales que representen la realidad del mercado laboral, entonces tenemos que actualizar las cifras y resulta que perdemos comparabilidad de lo que teníamos antes. Y siempre estamos haciendo lo mismo. Siempre hacemos lo mismo. Cuando uno diría, por lo menos tengamos un núcleo que sea comparable históricamente. Ya. No, y es tenaz, porque a veces solamente hay que cambiar una pregunta, o cómo se les pone una pregunta en un formulario y listo, se acabó la comparabilidad de datos. Pero bueno, estos modelos macros son agregados, más bien queremos captar intuiciones, así que esto digamos que es una tasa más o menos aproximada, ¿no? Por ejemplo, en países altamente desarrollados se supone, ¿no?, que está entre 95 y 97% de tasa de empleo, usualmente, fluctuando por ahí. Ya vamos a ver algunos datos también. Pero bueno, el caso es, compas, que entonces no tenemos pleno empleo. Por tanto, va a aparecer la tasa de empleo como una variable importante y de paso también va a asomarse la tasa de uso de capacidades, que representa cuánto capital se utiliza versus cuánto capital está instalado, ¿no? Y eso representaba otra diferencia con respecto al modelo de Solow, puesto que en Solow la productividad y la eficiencia podían escribirse en términos de pleno empleo, mientras que en cambio productividad y la intensidad de capital en términos de efectivos debía sí o sí incorporar la tasa de empleo, ¿no? Esa era otra cuestión importante, ¿no?, que igual ya desarrollamos la clase pasada. Y bueno, lo que seguía era ya propiamente encontrar la o las ecuaciones diferenciales para entender la dinámica del modelo, ¿no? O sea, y de hecho el procedimiento es bien parecido al de Solow. ¿Qué habíamos hecho? Nosotros tomamos la definición de la intensidad de capital efectivo y de ahí empezamos a aplicar log diferenciación, ¿no? Notando que ahora cómo se define este capital, esta intensidad de capital efectivo, ¿no? ¿Cuánto capital se utiliza? Por eso tengo la tasa de uso multiplicado por el capital. Versus cuánto trabajo efectivo tenemos, que es sí o sí afectado por la tasa de empleo, puesto que ahora ya tenemos la posibilidad de desempleo. Aplicamos la log diferenciación y vimos que nos quedaba esta ecuación dinámica, ¿no?, en donde tocó poner algunos supuestos, porque si no nos quedan demasiadas variables. Entonces, recordando algunos supuestos, nosotros cuando decimos, ok, quiero saber cuál es el comportamiento, la tasa de crecimiento de la intensidad de capital, y vamos a asumir, por ejemplo, que el uso de capacidades por el momento es constante y es igual a una tasa normal. ¿Sí? Eso es para bajarle la dimensión al modelo, porque si no nos queda suelta esa variable de uso de capacidades y hay que ser justos. El modelo de Goodwin original no analiza el uso de capacidades, ¿no? O sea, esa variable, digamos que la he incorporado yo para poder discutir después cuando ampliemos o cambiemos el modelo. Entonces es más bien pensando en los modelos siguientes que vamos a estudiar. Entonces, si yo asumo por el momento que el uso de capacidad es constante, la tasa de variación va a ser 0. Con respecto a la eficiencia laboral y a la oferta de trabajo, asumimos lo mismo que en Solow, crecen a tasas constantes, exógenas, Q barra y N barra. Y resulta ser que las variables que nos quedan son la tasa de variación del capital y la tasa de variación de la tasa de empleo. Ya nos quedan estas dos variables. No nos quedaban porque esto ya hicimos. Y creo que hasta ahí logró recuperar la pizarra. Pero bueno, entonces en resumen, ¿qué pasaba? No nos quedaba esta ecuación. La intensidad de capital efectiva, ¿verdad?, terminaba siendo igual a la tasa de variación del capital menos la tasa de variación de la tasa de empleo, ¿no? Esa es la última ecuación que estaba acá, más... Ay, ¿qué estoy haciendo? Es esto. Ya. Más, que digo, menos las tasas de... Sí, menos estas tasas de aquí, ¿no? Q barra más N barra. Ya. Luego de eso, ¿qué habíamos hecho? Habíamos recordado cómo funcionaba la inversión, el capunto. Sí, entonces habíamos recordado que si tenemos un modelo de inversión igual a ahorro, la inversión era incremento del capital más la tasa de depreciación. Por el otro lado, en cambio, ¿qué pasaba con el ahorro? Solamente teníamos el ahorro capitalista, ¿no? Tasa de ahorro capitalista multiplicada por el ingreso de los capitalistas, que era la fracción que les quedaba a ellos. Eso también ya lo analizamos, ¿no? Porque de aquí recordarán que habíamos despejado el capunto. Sí, nos quedaba todo este SC, 1 menos sí, y este que sumaba pasaba a restar, menos delta K. Y cuando reemplazábamos este K punto en esta ecuación, nos quedaba así, ¿no? La intensidad de capital efectiva
Tiene una tasa de variación donde aquí yo podía reemplazar todo esto. Quedará SC, Y, 1 menos I sobre el capital, menos Phi punto sobre Phi, menos, y aquí la tasa de depreciación terminaba juntándose a estas otras constantes, ¿no? Q barra más N barra más delta. Ya. Ok, nos habíamos quedado hasta esta ecuación, no me acuerdo si esta fue la última que vimos. Sí, creo que hasta ahí nos quedamos, ¿no? Ya. Entonces, aquí venía la comparación, ¿no? Entre esta ecuación versus el modelo de Solow. Sí, esta si quieren sería la ecuación del modelito de Goodwin que estamos estudiando. Entre paréntesis, un poquito modificada, ¿no? Si ustedes van al artículo original de Goodwin, van a ver que Goodwin no es que adopta ni esta simbología ni todas estas variables, ¿no? O sea, es una cosa un poquito distinta, sino que yo le he adaptado para poder compararlo con Solow, aquí es más fácil. Porque, ¿qué pasaba en Solow? ¿Cuál sería la diferencia con el modelo de Solow? En Solow, bueno, depreciación puede incorporarse, eso no es tan cosa. Lo importante es que recordemos que en Solow la tasa de empleo se mantenía constante, porque asumíamos de entrada pleno empleo, ahí venía el tema de la productividad máxima del trabajo, se igualaba con el salario real y a la vez eso se igualaba con la oferta de trabajo, entonces Solow de entrada en su artículo dice, asumo pleno empleo, eso ya es un problema micro. Por otro lado, ¿qué pasa? Que en Solow también afectaríamos aquí el hecho de que no tendríamos una SC por Y y todo esto, sino directamente solo S por Y, ¿no? O sea, asumíamos una tasa de ahorro homogénea que se aplicaba a los ingresos de todos los hogares, ¿no? Ahora, recordemos también que si los trabajadores ahorraran y los trabajadores lo hicieran a la misma tasa que los capitalistas, podríamos reducir o plantear un modelo casi idéntico, ¿no? Entonces, la importancia aquí del supuesto de que los trabajadores por el momento no ahorran. Y después veremos qué pasa cuando le metemos ahorro a los trabajadores, pero recordando que ahí se complica porque los trabajadores también participarían en parte del capital. O sea, de algún modo tener que recibir alguna renta, porque sea una tasa de interés por su ahorro. Pero de eso hablaremos después. Ya. Entonces estábamos hasta este punto, compas. No sé si hay tal vez alguna pregunta. Disculpen que volví a revisar esto, sino que como es modelo nuevo, sí vale la pena tener súper claros los supuestos sobre todo. Pero no sé si hay alguna duda hasta cargar el archivo. Creo que no, no. Estamos en esta ecuación de acá. Ya, a ver, un segundito, quiero cargar el archivo también. No. Ya. Listo, entonces estamos ahí, ¿no? Entonces, habíamos hecho todo esto. Como hicimos todo esto. Solo en un segundito cargamos todo esto del archivo. Ya. A ver, entonces, ¿qué nos toca hacer ahora, compas? Habíamos llegado hasta estas ecuaciones. ¿Qué opinamos? O sea, llegamos a esa ecuación y ahora ¿qué toca hacer? El estado escenario. Ya, a ver, ¿qué nomás nos dice nuestro espíritu animal, ¿no? Ya. Todavía no podemos lanzarnos a analizar estados estacionarios porque aún nos queda dos variables que están ahí que dependen del tiempo, ¿no? La Y y la K. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, podríamos lanzarnos y hacer el análisis. O sea, el chiste es que debería quedarnos el menor número posible de variables que dependan del tiempo para yo poder construir y analizar la ecuación diferencial. En este momento todavía tenemos como dependencia del tiempo cuáles. Obviamente la intensidad de capital y la tasa de empleo, que estas ya se van a volver variables clave. De hecho, la intensidad de capital sabemos que era clave desde el modelo del Solow. Sin embargo, ¿qué más tenemos? Tenemos también Y, K y la participación salarial, el sí. Entonces, estas variables hacen que todavía no podamos analizarle con toda comodidad a la ecuación diferencial. ¿Sí? Y en particular, Y y K. O sea, ¿cómo podría deshacerme o qué puedo hacer con Y y K en esa ecuación? A ver, pasemos a una nueva hoja. Ahora, digamos que quiero hacer algo solo con esto, ¿no? Con la relación producto-capital. Y sobre K. Ya. ¿Qué puedo hacer con esa ecuación? O con esos términos. ¿En qué podremos reducirlos o transformarlos? ¿Qué opinan? Su punto óptimo de la energía. ¿Perdón? Con su función de la energía. Claro, el tema tecnológico. O sea, recordar que nosotros teníamos los coeficientes técnicos, ¿no? ¿Cómo decían los coeficientes técnicos? Por ejemplo, el coeficiente técnico en términos de capital. ¿Cómo era esto? ¿Se acuerdan? K sobre Y.
cuánto capital se utiliza, ¿verdad? Cuánto capital se utiliza versus cuánto se produce, o sea, cuántas unidades de capital requerimos por cada unidad de producción. Entonces noten que ahí casi estoy con esa variable, ¿no? Entonces recuerden que esto era lo mismo que hacer UK sobre lleno, donde la tasa de U era la tasa de uso de capacidad instalada, y a la vez la U sería lo mismo que la U normal. Sí, o sea, habíamos asumido que había un nivel normal de uso de capacidades. Siendo así, entonces, ¿a qué va a ser igual Y sobre K? Pues de una vez que vamos a la ecuación ya. A ver, ¿cómo nos va a quedar entonces la ecuación? Porque Y sobre K, obviamente, solo sería despejar acá. Entonces, ¿cómo me quedaría Y sobre K? Entonces, Y sobre K, ¿verdad? Sería UN sobre sigma K. ¿Están de acuerdo? Sí, no. Entonces, UN baja sigma Y sobre K. Listo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Miren, Y sobre K en este modelo va a ser constante. Siempre que U y sigma K no se muevan. ¿Ya? Recuerden que hemos asumido que U por el momento se queda fijo en un nivel normal y el sigma K depende del cambio tecnológico. Entonces miren la diferencia con el modelo de Solo. En el modelo de Solo, ¿cuánto era la relación capital-producto? Así como para recordar. ¿Cuánto era K sobre Y en Solo? Tanto necesitamos a Solo que nos encanta el modelo de Solo. A ver, ¿cómo sacar igual esto en el estado estacionario? Ahora, esto ya vimos. O sea, ya en el equilibrio, va a quedar igual que sobre Y. Creo que era así, ¿no? Barra más. Sí, esta creo que era la relación, ya en el punto de equilibrio estado estacionario, ¿no? O sea, se terminaba igualando la relación capital-producto con el ahorro y las tasas de crecimiento de eficiencia laboral y de fuerza de trabajo. Sí, esto ya lo vimos, o sea, esto sale del punto de equilibrio del modelo de Solo. Y era justamente una cosa importante porque decíamos que esta relación capital-producto tenía que moverse hasta alcanzar este punto. ¿Sí? Porque caso contrario, ¿qué sucede? Si no llego a ese punto, no tengo el equilibrio de estado estacionario. Y miren el contraste con lo que está pasando en el modelo de Goodwin y en cualquier modelo con tecnología Leontief. Básicamente, la relación capital-producto, que al final es lo mismo, solo que está invertido, pero es la misma idea. Aquí, en cambio, depende de cuestión tecnológica y uso de capital. Y si estas dos están fijas, entonces al punto al que yo quiero ir es que no hay razón para que estas dos se igualen. O sea, lo que pasa con la distribución de capital y producto en Solo no va a coincidir con lo que pasa en el modelo de Wood. Sí, ese es un detalle llamativo, ¿no? Entonces, esto es porque estamos viendo que en Leontief la tecnología es más rígida. En cambio, en Solo, la tecnología permite sustitución de factores y se puede ajustar la cuestión tecnológica con la tasa de ahorro, el crecimiento de la PEA y la eficiencia laboral, que son factores exógenos distintos. Por eso es súper importante tener presente, ¿no? En Solo, más que en las ecuaciones, en Solo el modelo permite que la tecnología sea flexible y se llegue al equilibrio. En Goodwin la tecnología no es flexible, por tanto, esta relación se vuelve una constante. Y es sobre K. A menos que haya cambio tecnológico. Si hay cambio tecnológico y se mueve el sigma, entonces ahí sí va a haber cambio en la ratio. Ok, ¿qué implicación tiene esto en nuestra ecuación diferencial? Entonces, ¿cómo va a quedar la ecuación? Déjame ver, ¿cómo se hacía para eso? Pues, ¿cómo va a quedar nuestra ecuación diferencial con esa observación? La intensidad del capital, ¿verdad? Tiene una tasa de variación. Igual, aquí estaba la cantidad que ahorraban los capitalistas, ¿no? El SC por Y 1 menos I. Y abajo, en cambio, estaba K. Entonces, Y sobre K, ¿qué me va a dar? UN sobre sigma K por 1 menos I. Si no me equivoco, eso sería, ¿verdad? Veamos. Sí, no. O sea, es básicamente este Y sobre K. Entonces, este Y sobre K es el que acabamos de ver, que se transformaría en UN sobre sigma K, ¿no? Ok, entonces tenemos eso. Listo, menos... A ver, dejemos el punto sobre phi al final. ¿Cómo está aquí en los apuntes? Eso más quiero ver. Sí, dejamos al final. Entonces me quedaría menos... Sería Q barra más N barra más delta menos phi punto sobre phi.
Ya. Entonces, ¿qué sucedió? No es que el modelo ya esté completamente resuelto, pero por lo menos hemos logrado reducir el número de variables que dependen del tiempo, ¿no? Pues ahora, ¿cuáles son las variables de estado? O sea, ¿cuáles son las variables que dependen del tiempo que me dicen cómo está el sistema? La intensidad del capital, lo mismo, ¿no? O sea, esa sigue siendo igualito que en solo, pero ¿cuáles más tengo? La tasa de empleo, en fin, y la participación del capital, digo, la participación salarial, sí. O sea, esas tres variables siguen estando ahí. Siguen estando ahí. Y si notan la otra diferencia con el modelo de Solow, ¿no? Entonces, en el modelo de Solow, aquí teníamos directamente la relación Y sobre K, ¿verdad? Y lo que hubiéramos hecho, si estuviéramos en el mundo de Solow, hubiera sido más bien reemplazar Y por la función de producción. Eso fue lo que hicimos en Solow, ¿no? O sea, en Y metíamos ahí la función de producción, dividíamos para el capital y nos quedaba la función en forma intensiva. ¿Sí? Entonces ahí dividíamos todo para el capital. De hecho, bueno, quedaba otra ecuación, ¿no? En cambio, ahora, ¿qué está sucediendo? Ahora, en cambio, como no tengo yo la función de producción usual, sino una LNTF, termina apareciendo el coeficiente técnico, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia, ¿no? Entonces, aparece el coeficiente técnico en vez de haber estado ahí la función de producción de forma intensiva, ¿no? Listo, hasta ahí estamos, compas. Creo que sí, ¿verdad? Exacto. Listo, entonces voy cargando esta ecuación. A mí está cargada, ¿no? Ya, aquí está. Entonces, aquí está la deducción. Vamos cargándola. Una pequeña observación, ¿no? Tal vez no les verán a las ecuaciones tal cual están escritas, ¿no? Pero es porque ya, bueno, Python también se pone a ratos necio, entonces uno tiene que ahí hacer algún despeje a mano para completar de verificar. Pero son la misma ecuación, ¿no? Porque sirven como le saca aquí Python, ¿no? Aquí saca unos factores comunes y describido de una forma un poco incómoda, pero si ustedes le ven, por ejemplo, ¿no? Si dividen aquí el sigma k, se va a simplificar y les va a quedar phi punto sobre phi, ¿no? ¿Sí? Entonces es una cuestión más bien de cómo Python muestra la ecuación. Pero en definitiva, estamos ahí, ¿no? O sea, los resultados que hemos obtenido son correctos. ¿Sí? O sea, todo eso ya está más que verificado, compas. Ya, entonces veremos. Aquí es donde empezamos a meterle unos supuestos que se desvían de solo. O sea, aquí sí ya les dio bastante a desmedio. Vamos nosotros a asumir en este punto que no hay cambio tecnológico. ¿Ya? O sea, vamos a acoplarnos un poco al contexto que utilizó Goodwin en su modelo original. Entonces, vamos a asumir aquí, ¿verdad?, que no hay cambio tecnológico. Después le vamos a meter cambio tecnológico, ¿no? Pero por el momento asumamos que no. Si no hay cambio tecnológico, ¿ah? ¿Qué va a suceder entonces en la ecuación diferencial que tengo acá para describir la intensidad del capital? ¿Qué habíamos dicho nosotros? El cambio tecnológico, ¿a quién le afecta? A los coeficientes técnicos. Eso implicaría que el sigma K se vuelve constante. ¿Estaremos de acuerdo, no? Y de hecho, el otro coeficiente técnico también, el sigma que estaba asociado al trabajo efectivo, también se vuelven constantes. Eso primero. ¿Eso qué significa? Que estoy seguro que este sigma K, si no tengo cambio tecnológico, va a ser una constante y por tanto no me tengo que preocupar de su movimiento en el tiempo, por ahora. Ya simplemente es una constante tecnológica, digamos. ¿Ya? Pero ¿qué otro término se vuelve constante si es que no hay cambio tecnológico? Se toca recordar un poco las ecuaciones anteriores. Y habíamos nosotros por ahí tenido un par de ecuaciones que nos decían qué sucedía cuando estos eran constantes. ¿Quiénes más se vuelven constantes? Claro, o sea, la productividad del capital, ¿verdad? Si no me equivoco, esto estaba como 1 sobre sigma L. ¿Sí, no? Sí. ¿No se olviden que ya les envié también el archivo de ecuaciones? Sí, porque es imposible saberse las ecuaciones toditas. Uno ya porque es traumado y ha hecho este modelo tantas veces en la vida. Pero vean, estamos hablando en el archivo que les mandé de ecuaciones, de las ecuaciones, a ver, ya, las ecuaciones 10 y 11. ¿Sí? Entonces ahí en el grupo de WhatsApp les mandé el archivo con ecuaciones. Entonces, según las ecuaciones 10 y 11, que son obviamente resultados anteriores,
La 11, por ejemplo, bueno, no estaba así, pero les voy a escribir tal como está en el archivo ya. Entonces, ¿qué nos dicen las ecuaciones 10 y 11? Por ejemplo, la ecuación dice, la 10, ¿no? Que el coeficiente técnico del capital, ¿verdad? Es ya la intensidad de capital efectiva sobre la productividad del capital efectivo, la productividad del trabajo, perdón. Y el sigma L, en cambio, era igual a 1 sobre la productividad efectiva. Ya. Entonces, miren la implicación de usar tecnología de tipo Lantier. Si yo asumo que no hay cambio tecnológico en un mundo dominado por tecnología de tipo Lantier, ¿verdad? Significaba, como acabamos de decir, que los coeficientes técnicos son constantes, ¿verdad? Los sigmas no se mueven. Pero si no se mueven los sigmas, necesariamente, ¿qué implica? Por ejemplo, si este es constante, el sigma L, tiene que volverse necesariamente constante la productividad efectiva del trabajo. No hay a dónde ir. O sea, eso ya es básicamente por definición. Pero además, ¿qué más se va a volver constante? Entonces, si tengo constante el coeficiente técnico del capital y tengo constante la productividad efectiva, también se va a volver constante la intensidad del capital. Si se vuelve constante la intensidad del capital, ¿qué implica eso en la ecuación que acabamos de obtener? A ver, compas, ¿qué opinan? Si es que, ¿qué implicación va a tener en la ecuación que tenemos ahí? No hay variación del capital. Exacto, ¿no? O sea, que este término de acá, de aquí, la tasa de variación del capital efectivo, perdón, de la intensidad del capital efectiva, va a terminar siendo cero. Pues miren lo que está pasando en el modelo de Goodwin, por asumir tecnología de tipo Lantier. La ecuación que estamos analizando, ¿verdad? Que recuerden, provenía de todo, ¿no? Ahorro igual a inversión, reemplazamos la inversión y todo, etc. Básicamente ya no va a ser una ecuación que me dice cómo se mueve la intensidad de capital. Pero fíjense que es el mismo procedimiento. Seguimos los mismos pasos que en solo. Entonces, ¿para qué me va a servir esa ecuación? Si es que no puedo hablar de intensidad de capital. Porque esta se va a anular, ¿no? O sea, toda esta parte de aquí se va a anular. Si eso se anula, entonces, ¿para qué me sirve la ecuación? Para despejar la tasa de empleo. Despejar la tasa de empleo. Entonces, miren, esto es algo interesante que a veces incluso, en solo, que digo, en Goodwin él no lo dice, ¿no? Porque Goodwin hizo ya, les dije, su artículo es 4 páginas, ¿no? Está mi ecuación, mi modelo y listo. Pero básicamente ven que hay mucho paralelismo, ¿no? Entre Solov y Goodwin. ¿Sí? O sea, entre Solov y Goodwin hay muchas similitudes. De hecho, es la misma ecuación diferencial, solo que cambiando los supuestos. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo asumo por el momento que no hay cambio tecnológico, esta ecuación ya no es una ecuación que me explicará cómo se mueve la intensidad del capital, sino una ecuación que me dice cómo se mueve la tasa de empleo. O sea, en pocas puedo despejar phi punto sobre phi. A ver, ¿cómo quedaría entonces la ecuación despejando phi punto sobre phi, olvidándome ya de la intensidad de capital? No me quedaría phi punto sobre phi, ¿verdad? Igual SC por el uso normal por 1 menos phi sobre el sigma K menos Q barra más N barra más delta. Ya, creo que así queda, ¿verdad? Y de hecho, si quiero dejarle como ecuación diferencial solo de phi, podríamos ponerle phi punto, ¿verdad? Igual, este phi que divide pasaría obviamente a multiplicar. Y todo lo demás queda igualito, ¿no? Mucho puedo copiarle. Debería, ¿no? Ah, Dios mío, ¿qué es eso? Ah, sí, le detectó. Y ahora, ¿cómo copio? Imagino que con este, ¿no? Se han copiado. ¿Y ahora cómo pego? Tengo aplastado. No. Objeto pegado. ¿Dónde se pegó ahí mismo? Eso. Ya. Listo. Ya. Creo que más rápido de copiar pero bueno, ya está copiado. Pero bueno, compas, lo importante, no es la ecuación. La ecuación está acá también, ¿no? O sea, esa misma ecuación, si ven, aquí está lo mismo que acabamos de conversar. Ya saben, el notebook tiene todo, ¿no? He procurado que el notebook te quede completo. Y aquí está la ecuación. O sea, no hay novedad ni es interesante de por sí el despeje. Lo interesante es entender la parte económica del despeje, ¿no? O sea, básicamente estamos asumiendo que lo que antes era una ecuación en el modelo de Solov, ¿no? Lo que antes en el modelo de Solov era una ecuación para la intensidad del capital, en cambio ahora es una ecuación para la tasa de empleo.
Y si ven los supuestos con cambio, ¿no? En solo porque desaparecía la tasa de empleo, porque asumimos pleno empleo. Porque el mercado laboral se equilibraba, todo eso. En cambio, ¿qué está pasando en Goodwin? En Goodwin más bien asumimos que no hay cambio tecnológico por el momento y por tanto más bien ahora es la tasa de empleo la que absorbe los cambios entre ahorro e inversión. Ahora, ¿qué problema tengo con esa ecuación? ¿Qué variables me quedan? Obviamente tengo la tasa de empleo, que es la ecuación. Esa ya es una ecuación diferencial en definitiva, pero noten que no solo tengo esta variable. ¿Qué más tengo? Reiterarme, esta es la ecuación para la tasa de empleo. Pero también me sigue quedando phi, que era la participación salarial. Pues, ¿qué está sucediendo en este modelito? Que ahora tengo ya no una, sino dos variables, que para colmo de males ya no puedo hacer nada más. O sea, con el término de la participación salarial en sí, ya no puedo sacar nada más. O sea, ya se queda ahí. Entonces, en realidad, ya este es un modelo no de una, sino de dos variables. O sea, es un modelo de ecuaciones diferenciales, donde tengo una ecuación diferencial, pero tengo dos variables de estado. A menos que quisiera asumir que la participación laboral se quede constante, ¿no? Sino que eso es bien jodido acá, porque creo que eso ya hablamos un poco la clase pasada, ¿no? Si, por ejemplo, esta ecuación me dice, sube la tasa de empleo, ¿ya? ¿Verdad? Si esta ecuación me dice, sube la tasa de empleo, ¿ya? Sí se ve por qué podría subir la tasa de empleo, ¿no? O sea, recordarán, si es que recogemos un poco las ideas de solo, esta parte de aquí representaba como quien dice el ahorro, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, ese ahorro que va surgiendo gracias a que los capitalistas acumulan, ¿no? Van dejando pasar sus ingresos. Y en cambio, la otra de acá, ¿qué sería? La inversión necesaria para que los trabajadores tengan capital. Es igualito, miren, que en solo. Entonces, repito, ¿no? El ahorro que generan ahora solo los capitalistas, por un lado, y por el otro, la inversión necesaria para que los trabajadores tengan capital. Incluso podemos hacer una gráfica parecida a la de solo, ¿no? Con las dos. No quiero hacer esa gráfica, más bien la idea, ¿no? O sea, porque estaría de hecho no tan bien. Digamos que estamos en una situación donde hay bastante ahorro por trabajador. Eso va a subir la tasa de empleo, ¿verdad? Pero si sube la tasa de empleo, ¿qué sucede luego? Esta es la parte marxista, si quieren, del modelo. ¿Sí? Porque todo lo que hemos hecho hasta ahora no es ni marxista ni nada, es simplemente es un modelo macro casi de solo, ¿no? Con tasa de desempleo y todo eso. Esta es la parte que podemos decir que ya está inspirada mucho más en Marx. Que no es mucho, ¿verdad? O sea, ya es hasta intuitivo. Incluso si quieren pueden olvidarse de Marx. Lo interesante es esto. Si sube la tasa de empleo, por obvias razones, los trabajadores son más. Están más personas empleadas, contratadas. Y entonces, ¿cuál es el argumento del modelo de Goodwin? Si tenemos más gente empleada, ¿verdad? Va a subir, quiera o no, el poder de negociación de esa gente. Y esto no hay que ser muy economista para verlo, ¿no? De hecho, diría yo que a veces los economistas más bien no nos fijamos mucho en esas cosas a veces. Pero a ver, si estamos en un mundo donde crece la tasa de empleo, la economía crece, la gente podrá por lo menos armarse un sindicato de forma más fácil, porque son más. O sea, y no solo sindicatos. O sea, había un montón de capacidades para exigir ¿qué cosa en nuestro modelo? Si es que aumenta el poder de negociación, eso no tendría implicaciones. Un aumento en la participación salarial. Exacto, ¿no? O sea, aumentarían, digamos, primero los salarios, ¿verdad? El salario real, ¿no? O sea, esa sería la variable a la que los trabajadores apuntan, o podemos asumir que esa es la variable. Y después eso obviamente tiene consecuencias en la participación laboral. ¿Se acuerdan que estoy hablando? ¿No? Sí. Ya. La participación laboral, o bueno, salarial, que lo llamamos. O sea, en pocas palabras, lo que hacíamos, puede haber una retroalimentación donde si se mueve el phi, va a terminarse moviendo el sí. O sea, si se mueve una variable, se mueve la otra, y por tanto no podría asumir que esa participación salarial es constante. Y, o sea, bajo este argumento, esta vaina no puede ser constante. No, es la parte medio marxista, digamos. Porque Marx, justamente en el tomo 1 del Capital, en 1867, él plantea una idea muy parecida. De hecho, está ahí una cita casi textual de Marx, en la que dice que el movimiento del salario depende justamente de cómo se distribuyen los trabajadores entre empleados y desempleados.
usando un lenguaje un poco más actual. En el lenguaje de Marx sería cómo se distribuye entre el ejército laboral de reserva y algo que él llama el ejército laboral activo. ¿Sí? Entonces Marx tenía esta visión de que hay un montón de trabajadores que están en reserva, que cuando el capitalismo se expande se pueden absorber, pero eso a su vez va a tener un impacto en el salario. ¿Sí? La lucha de clases. O sea, ahí empieza la discusión de la lucha de clases. Más trabajadores empleados. Y esto es debido a la acumulación capitalista, ¿no? O sea, esta tasa de empleo aumentada es justamente porque aumentó la acumulación de capital. ¿Por qué aumentó la acumulación? Porque los capitalistas están ahorrando. Entonces, miren, es un mundo en donde los capitalistas ahorran para tener más capital, ¿verdad? Pero básicamente al ahorrar para tener más capital están creando, exageremos un poco, están creando las semillas de su propia destrucción, supuestamente. Están alimentando a que se expanda la clase trabajadora, y la clase trabajadora, porque además, ¿qué va a pasar cuando aumente el salario real? ¿Eso a quién va a golpear, sí o sí? Porque eso tiene algo más, ¿no? O sea, si golpea la participación salarial, eso va a afectar en cambio a que va a haber una caída en la participación de los capitalistas. Pero si hay una caída en la participación de los capitalistas, ¿eso a quién más va a golpear después? Eso va a golpear el ahorro. Sí, sí deben, ¿no? O sea, porque ¿qué va a pasar? Los capitalistas van a tener menos capacidades de ahorro y por tanto van a poder acumular menos, pero si acumulan menos, ¿qué va a suceder? Se retroalimenta otra vez, pero en el sentido contrario. Sí. De hecho, podríamos resumir este argumento así bien rápido, ¿no? A ver. No. Mucho marxismo. No queda. Alergia al marxismo, ya, disculpa. Si les da alergia a estas cosas. ¿Saben a quién decían que le daba alergia al marxismo? A Keynes. Sí, no, en serio. O sea, Joan Robinson, que fue alumna de Keynes, ¿no? Ella sí era bien cercana a la obra de Marx. Crítica también, ¿no? Yo también criticaba a Marx, pero fue bien cercana. Entonces ella decía, tú le decías que a Marx le hablabas de Keynes, a Keynes le hablabas de Marx y le dabas torticario, sacas, ¿no? De hecho, si no me equivoco, creo que en la teoría general Keynes termina diciendo que hay ciertos temas que quedan para el submundo, el subsuelo de la economía. Y ahí está Marx y otros, ¿no? O sea, como que son los subsuelos de la economía. Sí, los barrios bajos. Sí, así decía Keynes, ¿no? Y les dejo constancia de que yo soy marxista, no tengo ningún reserva. Sí. Pero obviamente es lo que hay que quieren que les diga. Así decía Keynes. De hecho, Keynes tiene otra frase bien célebre que dice: cuando llegue el día de la lucha de clases, ya el día final, yo sé que estaré al lado de la burguesía ilustrada. O sea, él no andaba con algo, ¿no? O sea, él tenía clarito que él estaba pensando en un sistema tratando de recuperar el capitalismo. Recuerden, después de toda la crisis, después de la Primera Guerra Mundial, después de la salvajada que según Keynes fue el Tratado de Versalles, ¿sí se acuerdan? Sí, se me quitó eso. O sea, incluso Keynes tiene un texto criticando el Tratado de Versalles, las consecuencias económicas de la paz. Entonces ahí es donde Keynes dice, no, el Tratado de Versalles está armando de tal manera que estamos provocando que Alemania no se va a recuperar y más bien va a darse otro problema político. Y razón, ¿no? O sea, después de eso viene la Segunda Guerra Mundial. Iniciada por Alemania. Inicial por Alemania, digamos, ya, porque muchos podrían decir, si es que le vemos más histórico, ¿no? Que Alemania también reacciona a todo lo que dejaron después del Tratado de Versalles, ¿no? O sea, básicamente. Creo que el Tratado de Versalles fue un fósforo dejado ahí. Sí. Y bueno, llegó el personaje del 33 para la gasolina. Claro, es que llega el pintor austriaco y dice, ya. Pero bueno, lo cierto es, compas, que entonces, según los submundos, sí, aquí debería entrar el tema de cómo los trabajadores pueden alterar el salario. Sí, eso es lo que vamos a incorporar ahorita al modelo. Pero miren esto, ¿no? Antes de continuar, miren esto. Vamos a meter esta idea en el modelo de Solow, prácticamente. Sí, o sea, porque es casi el modelo de Solow, los pasos son los mismos, han cambiado los supuestos. Entonces, eso es algo bien llamativo, miren. Pese a que son visiones teóricas que uno diría, no son las mismas, no, pues, ¿qué tienen que ver los neoclásicos con Marx? Resulta ser que no están tan distanciados. Por eso también yo soy de la idea a veces que es muy abrupto que una corriente económica reniegue de otra. Yo soy más de la idea de que hay que tratar de empatar. De hecho, uno de los últimos artículos que capaz que les debe presentar, que no es uno que escribí yo mismo, era en cambio mezclar Marx con Keynes, ¿no? No se llevan, pero
tal vez hay compatibilidades y todas esas broncas que hay entre corrientes económicas. Claro que hay temas medulares donde no se puede, ¿no? Pero hay ciertos temas donde creo que sí. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que hace la ciencia en otros lados? O sea, en otros lados la ciencia, en vez de estar diciendo, no, este es mi nicho, ¿no? La ciencia se supone que coge ideas de otros, más allá de quien las dijo y construye sobre ello, ¿no? Sí, el problema es que la economía somos pseudociencia, a mi parecer, entonces como cada quien quiere defender su nicho, ¿no? Por hecho, de hecho, Keynes no estaría tan en contra de esta idea. Claro que Keynes le metería más bien el tema de la flexibilidad salarial y el tema de que los salarios probablemente no responden igual en diferentes sectores. Recuerden que para Keynes era muy importante el salario relativo, ¿no? O sea, a los trabajadores también les interesa saber que no es que a unos les dan un salario más alto y a ellos uno más bajo. Entonces uno podría complicarle más la historia, ¿no? O sea, tranquilamente con ideas keynesianas. Eso mismo que todos ganan lo mismo. Claro. Sí, sí, aquí es como un modelo agregado, ¿no? Sabemos que todos ganan lo mismo y no da chance, pero si quisiéramos, podríamos, en la clase pasada hablamos de eso, ¿no? Un mercado laboral segmentado, con salarios distintos, y entonces ahí podemos pensar que los trabajadores no solo están pensando en su salario, sino en el salario que gana el otro. Y ahí le podríamos ampliar el modelo, pero obviamente con heterogeneidad en el mercado laboral. ¿Cómo llegar a un consenso social, digamos, de dos sindicatos fuertes? Yeah. Eso es justo lo que se está discutiendo ahorita en la literatura. O sea, los últimos trabajos son justo eso, o sea, meter heterogeneidad en el mercado laboral. Sí, o sea, se complica más, eso sí, sin duda. Pero a ver, compas, avancemos. Ya. Con todo, creo que quedó claro cómo sacamos la ecuación del empleo, ¿no? Entonces eso ya creo que está. Sí. Y de hecho, paréntesis rápido, el día final que llegue la lucha de clases, ¿de qué bando van a estar ustedes? Totalmente de acuerdo. No voy a estar en la resistencia, dice, por el avance de la isla. Probablemente en una cabaña. En el ejército laboral de Lo más jodido es que Marx tiene un texto en el que justamente discute qué pasa con estas gentes. Creo que es en el 18 Brumario del mismo Bonaparte, un texto criticando, bueno, un texto bien político. Pero en medio de eso Marx sí cuestiona y dice, a ver, partes del segmento obrero que no logran integrarse, muchas veces están condenados a formar el lumpen proletariado, que es básicamente los trabajadores, los ex trabajadores, los que nunca llegaron a trabajadores que por cosas de la vida ya pues se vuelven otra cosa, ¿no? O sea, tienen que volverse criminales, tienen que entrar en el bajo mundo. Pero es interesante, o sea, Marx discute eso, ¿no? O sea, esa heterogeneidad del mercado laboral que a veces los economistas obviamos. O sea, mucha gente en el desempleo de algún modo tiene que vivir. Yo creo que en contextos como el ecuatoriano eso es bien. Si no alcanza el desempleo y la formalidad tampoco, pues... Claro. Y eso creo que está pasando ahorita en muchos lados, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí. Por favor. Tengo una consulta. Claro. Una lectura es desde la perspectiva, ¿cómo podríamos decir? Marxista, si se puede. En cuanto a la reducción digamos, el ejército laboral de reserva. Se podría decir por esto fortalece a los trabajadores o los trabajadores adquieren más fuerza para negociar dentro del... Pero, o sea, digo esto porque en algún momento un profesor de macroeconomía que tuve en pregrado, lo que nos solía decir es que hay una incompatibilidad total entre las dos visiones y obviamente también se podría extraer otra lectura desde esto, como básicamente que salarios más altos reducen la rentabilidad, por ejemplo, y determinan que la acumulación caiga, por ejemplo. Entonces, ahí me quedé loco. Interesante, chévere. No, chévere, gracias por el comentario. Sí, ya les digo, de hecho, no se olviden que Goodwin se declaraba marxista y todo, pero era profesor en Harvard y era amigo de Schumpeter. Y Schumpeter, cuando, claro, Goodwin estaba de profesor, digamos, solo un tiempo. Cuando concursa para ir a la plaza en Harvard, Schumpeter, pese a que era Schumpeter y tenía otra visión, Schumpeter no era marxista, ¿no? Aunque reconocía bastante a Marx, pero no era marxista.
Schumpeter, sin embargo, dice, no, vean, este man puede hacer lo que quieran, pero el man inspira, o sea, el man tiene ideas que son interesantes del modelo que vamos a ver y otros modelos, a Schumpeter le gustaban esos modelos. Entonces, sin embargo, no le dieron la plaza en Harvard, pero estamos hablando de gente que igual era top. Recuerden que Goodwin fue profesor de Solow, siendo marxista y todo. Entonces, de hecho, Solow dice, yo estudio economía gracias a que me dio clases Goodwin, si no, yo no hubiera sido profe y no hubiera estado en la economía y hubiera hecho cosas más interesantes de eso. Sí, no, es que Solow es un personaje. Solow tiene una frase que dice, Milton Friedman, siempre que leo un artículo de Milton Friedman, notarán que solo pasa pensando en dinero. En cambio, si me preguntan a mí, yo solo pienso en sexo. Sin embargo, no puedo ponerle los artículos. Serio, por eso les digo, Solow es... No, es un hombre que estuvo en la guerra. Esa es la cosa. Sí. Entonces, Solow, no digo que esté bien o mal, ¿no? Yo es que eso decía, o sea, si buscan la frase, ahí está. Entonces, Solow tenía otra mentalidad. Sí, Solow era... Lo que sea, el caso es que Solow era Solow y ganó el Nobel. Entonces, por eso jamás menosprecio, por eso digo, yo jamás menosprecio a un autor si no sea de mi visión, porque a veces lo que uno llega a conocer de los autores es lo mínimo. Sí, o sea, Solow incluso tiene discusiones medioambientales y otras cosas más. Él mismo critica su modelo diciendo que le falta el lado de la demanda. O sea, es gente súper clara en los límites de los modelos. Lo mismo Goodwin, ¿no? Él hizo un modelito, 4 páginas y dijo, ya, son modelos. Es un modelo, no es la realidad. La realidad es mucho más complicada. Chévere, compas, pero bueno, de todas formas, si no les gusta la historia marxista, pueden pensarle como un tema de teoría de juegos. O sea, tienen una clase social que tiene más poder de negociación. Sí se me acordar que Nash tiene algunas discusiones sobre poder de negociación. Entonces uno también podría asociarle a ese enfoque. Sí, y de hecho hay juegos en donde tienen competencia de trabajador capitalista. Entonces no tienen por qué pensar que esto es estrictamente marxista. O sea, si es que les da urticaria Marx, ¿no? Pero bueno, compas, sigamos. Entonces, miren, ya tenemos, como decíamos, una ecuación para la tasa de empleo, una ecuación dinámica. Ahora me está faltando una ecuación que me explique cómo se da este proceso de negociación y el empleo le golpea la participación salarial. ¿Sí? O sea, eso es lo que ahorita me está haciendo falta. Entonces, ¿qué va a hacer Goodwin? Goodwin va a sacarse una ecuación sin mucho lío. Dice, a ver, recordemos qué era la participación salarial. Entonces, que era básicamente la definición de la participación salarial. Pues la participación salarial, esta variable que está aquí, ¿verdad? Sí. Habíamos dicho que era cuánto se llevan los trabajadores versus cuánto se produce, ¿verdad? Ahora, eso se puede reescribir de otras formas. Sobre todo, notando que tengo esa división entre L y Y. ¿Qué era esa división entre L y Y? Nosotros ya hablamos de eso en alguna ecuación anterior que estaba por acá. ¿Ya? No le puse, no, vale. Saquémosla ahorita. A ver, ¿qué será L sobre Y? ¿Qué puedo hacer con eso? Notemos que nosotros tenemos la definición de la productividad en términos efectivos, ¿no? ¿Cuánto se produce versus cuánto trabajo efectivamente se emplea? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenemos esa definición que está ahí. Entonces, ¿estarán de acuerdo que aquí yo puedo despejar L sobre Y y reemplazar en la participación salarial? ¿Cómo nos quedaría si hacemos eso? ¿Por qué quiero hacer eso? Porque sé que esto es constante, ¿no? Si estoy en un mundo sin cambio tecnológico, ese QF se va a volver constante. Pues por eso quiero hacer este reemplazo. Entonces, ¿cómo nos quedaría la participación salarial haciendo el reemplazo? No, seguiría siendo W, ¿verdad? Ya. Si quieren, podríamos pensar que estamos despejando la Y, ¿no? Entonces, Y sería LQF. Entonces, si yo reemplazo esa Y acá, ¿qué va a pasar? Se van a simplificar las L's, ¿verdad? Se van a simplificar las L's y solo va a quedarme a QF. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es la definición. No, aquí sí no. No hay nada marxista en eso, es simplemente la definición y... Ya, entonces tenemos eso. De hecho, verán, una herejía, pero yo creo que incluso entre marxistas y austríacos hay unos debates de siglos. Con decirles que yo mismo he tenido debates con algunos economistas austríacos. Hasta ahora, esos debates son de siglos. Pero hasta entre ellos creo que hay cosas que se pueden combinar. O sea, yo soy más bien de esa idea, ¿no? O sea, que las rocas
defender el nicho, no sé, a mí nunca me ha gustado eso de defender el nicho, ¿no? A mí me gusta primero comparar las ideas, ver cuál es la que resulta mejor. Y creo yo que el marxismo funciona por eso. Marx mismo, recuerden que era alguien que se pasaba horas en la biblioteca del Museo Británico, lee a otros autores, ¿no? O sea, más bien los marxistas posteriores son los que como que dejaron no tan bien el nombre de Marx. Por eso es que Marx ya viejo decía, yo no soy marxista. Porque los marxistas están dejando muy mal el nombre. ¿Sí? O sea, ya empezaron a surgir los primeros marxistas. Entonces Marx decía, no, yo no decía eso. Sí, Marx como que... Sí, lo mismo Marx decía, yo no decía dos. Marx se pasaba horas leyéndole a Adam Smith y Ricardo, John Stuart Mill. O sea, Marx tenía un conocimiento medio enciclopédico de la teoría económica de su época. Incluso en sus últimos años, Marx se dedicó a estudiar cálculo. Claro que muy mal, ¿no? Estaba enfermo y todo. Pero él tenía esa visión de tratar de entender la totalidad. De hecho, hay un filósofo que se llama, si no me equivoco, polaco, que se llamaba Karl Kosma. Más bien de la línea filosófica dialéctica, ¿no? Alto economista. Pero él planteaba que una de las ventajas del enfoque marxista es la idea de la totalidad. O sea, más allá de que estés de acuerdo o no con Marx, hay que reconocer que cuando lees El Capital estás viendo una obra que trata de entender el capitalismo en global. Sí, entonces, más allá de estar de acuerdo o no, es interesante ese enfoque. Sí, o sea, y es lo interesante aquí, miren. En toda esta discusión es como que en el fondo que estamos queriendo hacer, meterle al mercado laboral. O sea, en el fondo es como que queremos un modelo más amplio. Además también la acumulación, ya es algo que a mí me deja, inclusive lo que decía, si todos ganan igual, ¿por qué acumula más? Se supone que aquí no, porque se le invierte y el círculo, pero igual si metemos eso en la discusión es más complejo todavía. Claro, o sea, esa es la idea. O sea, yo lo entiendo. ¿Ya? Pero bueno, como es mucha filosofada, a ver. Tenemos esta ecuación, ahora quiero sacarle la log diferenciación. ¿Cómo queda si log diferenciamos? Logaritmos, unos suman, otros restan, y luego saco las derivadas, ¿cómo quedaría? A ver, una última vez, ¿cómo quedaría si aplicamos logaritmos primero, no? Sería el logaritmo natural de W, ¿verdad? Menos el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural del QF. ¿Están de acuerdo? Sí. Y luego sacamos las derivadas con respecto al tiempo, en ambos lados. Y antes nos va a quedar una ecuación diferencial. Bueno, nos va a quedar derivada de sí, punto sobre sí. ¿Recuerdan? La derivada del logaritmo es 1 sobre sí, por la derivada interna. Eso va a ser igual a W punto sobre W. ¿Verdad? Menos A punto sobre A. Y menos QF punto sobre QF. Esto simplemente logaritmos y diferenciales, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que me quede una ecuación para la participación salarial. ¿Sí? O sea, la idea es que quiero otra ecuación diferencial. Si ya no le puedo eliminar la variable, entonces busco crearme otra ecuación diferencial y tener un sistema. Entonces, en vez de tener una ecuación, ahora voy a tener dos ecuaciones. Ese es, digamos, el objetivo en términos ya más analíticos. Y es más, si ustedes se fijan, en esta ecuación, yo sé que si yo asumo que no hay cambio tecnológico, ¿verdad? Si no hay cambio tecnológico, esa productividad no va a moverse, entonces esta QF punto tiene que ser cero, se va a anular. Es más, si yo asumo que la eficiencia laboral que es una tasa constante, entonces ya tengo la tasa, Q bar. Entonces, ¿qué variable es la que me queda por explicar realmente? Solo la dinámica del salario real. O sea, es básicamente la idea que estamos buscando. O sea, darnos cuenta que si yo creo una ecuación para el salario real, puedo después reemplazarla acá y ya tengo una ecuación para la participación laboral. O sea, en definitiva, todo depende de cómo entendamos al salario real. ¿Sí? Entonces, es un poco la idea, ¿no? Entonces, aquí están buenas las derivaciones. Vamos cargando el modelo. Ya. Entonces, verán, esta es una pieza clave del modelo de Goodwin. Esto sí es Goodwin. Pues Goodwin dice, a ver, y lo dice en el artículo, ¿no? Por eso mismo les dejé el artículo para, si quieren leerlo, está en inglés y en español, ahí en el notebook tienen los dos enlaces, ¿no? En inglés y en español, si quieren leer el artículo. Pues Goodwin dice, ok, Marx plantea esto, la lucha de clases, etcétera, el ejército de reserva. Yo lo voy a representar, pero de una forma bien simplificada. Entonces Goodwin dice, ok, vamos a asumir una ecuación donde
la tasa de crecimiento del salario real, W punto sobre W, que es lo mismo que el W gorro, no se olviden, va a ser igual a, entonces dice, quiero una ecuación bien sencilla, de acuerdo, como primera aproximación. O sea, aquí podemos poner una ecuación bien complicada. La idea es que quiero que esto sea una función de la tasa de empleo. Y una función que de hecho debería ser creciente. Si crece la tasa de empleo, quiero que crezca el salario real, o que se acelere el salario real. Pero si ven con qué propósito analítico, ¿no? O sea, esto después, ¿dónde se va a reemplazar? Se va a reemplazar acá, ¿no? O sea, esa es la idea más bien en términos matemáticos. Ahora, ¿qué forma funcional adopta Goodwin? Adopta una forma bien básica, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Esta ecuacióncita. Entonces, una ecuación bien básica que dice, voy a asumir aquí que tengo menos rho sub 0, entonces esta es la letra griega rho sub 0 más rho sub 1 por phi, recordando que phi es la tasa de empleo, o sea, está asumiendo una recta. Tiene que ser una forma bien básica, en donde, ¿qué estamos diciendo? De hecho, voy a escribirle más acá, porque si no, esto está muy... Me vuelvo a escribir acá, ¿ya? Entonces decíamos que la tasa de variación del salario real, que es lo mismo que el doble gorro, va a ser igual a menos rho sub 0 más rho sub 1 phi. Una vez más, recuerden que esta es la letra griega rho. Y por si acaso, en esta ecuación vamos a asumir que estos son constantes positivas, ¿no? Rho sub 0 y rho sub 1 son mayores a 0. Ya. Pues, ¿cuál es la idea de esta ecuación? De hecho, el gráfico que les voy a poner está en el artículo original de Goodwin. Pues verán, la idea es la siguiente. Tal vez le voy a poner mejor acá. Eso. Pues en el eje horizontal va la tasa de empleo. En fin, ¿de acuerdo? Entonces phi sería la tasa de empleo. Y en el eje vertical estaría la tasa de crecimiento del salario real, o de variación, W gorro. ¿Ya? Con una observación, la tasa de empleo, ¿entre qué valores puede estar, por definición? Entre 0 y 1. No hay espacio para más, ¿no? Ya, entre 0 y 1. Entonces, Goldman dice, ok, yo voy a asumir que en esta región, tengo esta recta. El intercepto de la recta, si se fijan, es negativo, ¿no? Entonces partiría de por acá, que sería el menos rho sub 0. Y con pendiente positiva, entonces sería una recta que va así. En esa región. Sí, en esa región. Entonces, sí, esta sería en cambio la pendiente, el rho sub 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, quiero discutir esta idea del poder de negociación obrera con una recta como primera aproximación de lo que en realidad debería ser una curva. Entonces, Goodwin, en el gráfico que tiene en el artículo, él se manda después una curva que va algo así. ¿Sí? O sea, se pone en el gráfico una curva así. Y Goodwin dice, esa curva debería ser realmente la ecuación que deberíamos usar, si quisiéramos ser más exactos con la intuición que vamos a plantear. O sea, como que el pleno empleo fuera una asíntota, en donde a medida que me acerco al pleno empleo, el salario real se acelera más y más y más y más y más. ¿Sí? Entonces, es, digamos, la idea matemática. Pero para no complicar las ecuaciones diferenciales, asumimos una recta. Esto es típico de los economistas, ¿no? En teoría debería ser curva, pero en la práctica es recta, ¿no? Es como la oferta y la demanda, si han hecho esos ejercicios, ¿no? Que a veces son terminan siendo rectas. Pero bueno, lo importante, ¿qué significa esto? Cuando tengo bajos niveles de empleo, o sea, me acerco al cero, ¿qué pasa con el poder de negociación de los trabajadores? ¿Es alto o es bajo? Aquí, cuando me acerco al cero. Es bajo, obviamente, ¿no? Bajo poder de negociación de los trabajadores. Entonces, ¿qué va a suceder ahí con el salario real en esta región? Y ahí uno entiende el signo de esta vaina. Pues si ven que en esta región es como que el salario real incluso tiende a caer. O sea, es una situación donde los trabajadores son tan débiles, pero tan débiles, que los capitalistas pueden aprovechar esa situación. El empleo es muy precario, es muy bajo, y por tanto se bajan los salarios. Sí, es como una situación en donde te dicen, ok, imagínate que la tasa de empleo estuviera en un 10%, puro desempleado. ¿Te atreverías a pedir un aumento salarial? O si llega tu jefe y te dice, ahora trabajas a mitad del salario, al menos hasta que pase la época mala. Hay 90 personas. Lo que estamos viviendo en Ecuador al momento. Puede ser, ¿no? O sea, en algunos sectores es latino.
Imagínense que el círculo militar ofrece un puesto de trabajo bueno, encargado de todo el tipo, todas las ceremonias internas que hacen, bueno, ceremonias, eventos que hacen internamente, con un sueldo de $700 y título de tercer nivel en adelante y 5 años de experiencia. O sea, Ah, 5 años de esperanza. Ok. Bien, ¿no? Bien, bien. Esos son los, no, sí, el mercado laboral está súper. Por eso digo, a mí no me gustan las estadísticas de empleo del Ecuador. O sea, no recogen la. Y de Latinoamérica en general, no recogen. Si ustedes le piden, por ejemplo, ChatGPT, ármame una tabla de tasa de desempleo en Sudamérica. Son unas disparidades que uno dice, no, pues no. Ya les digo, yo estuve ahí en Bogotá conversando con los copas y me decían, puta, en Ecuador está en el pleno empleo casi. Sí, o sea, esa tasa es excepcional. Yo creo que en Bolivia es algo parecido. Es puntual, o sea, somos una maravilla. Claro. En Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos es su mejor momento. Sí. Pues, ¿cuál es la típica? No, el problema es que no es el desempleo, sino es el subempleo. Es la típica, ¿no? Es el subempleo. Sí, pero, o sea, ¿cómo nos atrevemos a presentar semejante dato de desempleo? O sea, también, ¿no? Sí. Y la OIT se ha intentado, ¿no? O sea, la OIT se ha dicho, oigan, como que hay que homogenizar esto. Cada país es un mundo. Sí. Y eso más como se levantan las encuestas. ¿Alguna vez les ha caído alguna persona de las que levantan los datos de empleo? Aquí en el Ecuador del INEC. Sí, una vez llegaban a mi casa, ¿no? Y buenas, somos del INEC, y ya sabes, como uno es economista, siempre interesa, ¿no? La curiosidad. Pregunto. Veía como levantaban los datos, Dios mío, estoy claramente entendible. La señora la habían contratado solo para dar datos. Es que era así, ¿no? O sea, era una chaucha, unos sueldos para poder hacer la encuesta y después ya me pagaban por encuesta y punto. Entonces la señora, ¿qué quería? Rápido, las encuestas para ya entregar, cobrar, y ya. Entonces, claro, ella me preguntaba, ¿y cuánto es en la casa? Tanto, ya, listo. ¿Y usted qué hace? Estudio economía. Ya, estudio economía. Listo, siguiente, sí, o sea, rápido. Entonces, después de esos datos, tú sabes que son los que sirven para el cálculo. Entonces, uno dice, claro, te mandas el mega modelo econométrico con toda la sofisticación del mundo, con unos datos levantados de esa forma. Entonces, ¿qué mismo estamos haciendo? Poca credibilidad. Es como que, entonces... no, es eso ya. Eso fue olímpico, ¿no? A mí ni me gusta. No, el censo ya fue En mi olímpico. casa no llegaron. ¿En serio? No llegaron, te juro, ni teléfono, nada. Es que en barrios peligrosos no íbamos. No, de hecho, yo soy de Cuenca. No. ¿Qué? Sí. Porque Yo me algunos... pensé y vengo en línea. No, es que estaban robándoles a los encuestadores. Sí, les estaban vacunando. La robo y más para que... Sí. Entonces, no, o sea... Y la idea en principio era interesante, ¿no? Porque querían armar el censo con datos, con registros administrativos. Era interesante en teoría, pero claro, es Ecuador. En Ecuador pedir que a uno pueda hacer esos cruces es imposible. ¿Qué pasaba? Unos tenían ya sus datos llenos. Había gente que decía, yo entré a la página para ponerme a... ¿Se acuerdan que había el censo en línea también? Claro, yo me registré en línea. Claro, entonces, ¿qué pasaba? Algunos entraban y estaban llenos los datos, porque habían hecho el cruce con el IES. Entonces, un montón de cosas estaban llenas en unos. En otros ni siquiera había como entrar en la página y la gente que tenía que ir a encuestar nunca llegó. Entonces, sí son pedazos. Entonces, claro, uno después dice, ¿y con eso qué modelo hago? ¿Qué modelo te sale mal? Sí, fue. O sea, había segmentos poblacionales que reclamaban que ahora somos menos en vez de más. Poblaciones afro, por ejemplo, reclamaban eso. Sí. Claro. Y eso tiene implicaciones a nivel, por ejemplo, de asignaciones presupuestarias de un montón de vainas. Eso tampoco es que es inocente. Ajá. Claro. La comunidad del género. La comunidad LGTBI también. También está ahí, ¿cierto? De que creo que es un poco más delicado, ¿no? Porque cuando eres menor de edad y le preguntan a la persona, a veces no lo dicen por sus padres, pero uno ni sugería ni preguntaban. Quedó muy invisibilizado eso también. Sí, no, es que también, es que el tema de encuestar es un mundo, ¿no? O sea, en teoría la persona que debe ir a levantar datos debe tener toda una preparación, porque hasta la forma de la pregunta genera sesgos, si se está hecha. Sí. Claro, imagínate, llega un encuestador cabreado y dice, ¿cómo se llama?
Ya empezamos mal, o sea, me llamo tal. ¿Cuánto gana? ¿Qué le importa? Cero, así, así, entonces. Cuando llega alguien muy simpática, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ah, sí, cuéntame, ¿cuánto gana? Te duplicas el sueldo. ¿En serio gana tanto? Claro, si quiere muestro. Entonces, ¿qué pasa? Que se generan celos. La realidad, entonces, ¿qué sucede? Que uno cuando hace econometría con eso está básicamente haciendo... No, claro que no. Eso me recuerda a este meme cuando pasó esta situación internacional, ¿no? Dice, todo el internet sostenido sobre un proyecto de código abierto. Ahí. Sí. Así me recuerdo, o sea, toda la econometría acá potente, robusta. Sí, sostenida con unos datos. Los encastadores. ¿Qué así sale? Sí. Y eso los que no llegan se enojan y dicen yo mismo lleno. Eso también pasa, ¿no? Pasa de todo. Sí, ¿no tocó hacer eso propio usted? A mí sí, me tocó en el colegio en el 2010-2011. Ya. Porque en ese época, como no había plata, y lo típico, a ver, los de últimos años del colegio, pero esa vez sí nos prepararon como 2 meses, o sea, no... Sí, aparte vos que me queda. Sí, fue muy chévere la preparación, o sea, nos hicieron inclusive rondas, o sea, 2 meses estuvieron ahí, Ahí se me refería. A ver. Así, o sea, todo... Ya les paso por el grupo de WhatsApp. Toda la materia, este fue relacionado a internet con un proyecto random, sí. Ese palito sostenido. Unas metodologías funcionales, todo potente económicamente. Pero bueno, compa, sigamos. Volvamos al mundo de la teoría, en donde todo funciona. Donde todo se ve. Sí, claro. Ahí se desilusionan, ¿no? Hablando de realidades y vuelven a los modelos. Entonces, verán, no se olviden, verán, al menos para mí, ¿no? Los modelos son como un cuento. ¿Se han leído las fábulas de Sopo o algo parecido, no? O si quieren ponerse más sofisticados, los cuentos de Kafka. Les recomiendo que lean los cuentos de Kafka, son súper chéveres. Hay un cuento que se llama El topo gigante, que aunque no lo crean, es sobre la academia. Es sobre lo burocrática que se puede volver la academia. Esa les recomiendo, ¿no? Es un cuento de Kafka. Disculpa que meta Kafka aquí, ¿no? Se llama El topo gigante. O bueno, depende cómo lo traduzcan, pero usualmente sí, El topo gigante. Como ustedes están en el mundo académico y haciendo la tesis, capaz les interesa. O sea, la idea básica es de un tipo que quiere escribir un artículo sobre un topo gigante. Y entonces dice, ¿cuál fue el primero que encontró al topo gigante? Ya sabes, la típica, ¿no? La revisión de literatura. Entonces va y le busca a un profesor de escuela, que era el profesor que descubrió supuestamente al topo gigante, el primero reportaje. Y el profesor de escuela empieza a armar un lío diciendo, oye, ¿por qué te metes en mi vida? Yo descubrí el topo gigante, ¿tú qué quieres? ¿Robarme el crédito? Y ahí empieza. Es bien interesante porque ahora Kafka fue de hecho burócrata. Entonces, como Kafka fue burócrata, él conocía los... Entonces, tiene utopías para su propio tejado. Es que lo odiaba ese trabajo. Se trabajaba ahí, pero odiaba la burocracia. Sí, entonces es bien interesante, compas, porque ya les digo, él empieza a discutir el mundo académico, ¿no? Yo, claro, leía Kafka en otra onda. Leo ese cuento y me quedé como, diablos, somos una porquería. Entonces, si quieren, échenle un vistazo a ese cuento, ¿no? Pero bueno, volviendo a los modelos, disculpen el desvío. El caso es que tomen ya los modelos como un cuento, ¿no? O sea, como un cuento que te deja una lección y después de esa lección, cómo le aplicas al mundo. ¿Sí? Rara vez será bueno coger el modelo y directo meterle econometría, que hay muchos supuestos. Entonces, en este caso, ¿qué me está diciendo el modelo? Entonces, Goodwin dice lo mismo. A ver, si esto es un modelo, bien podría asumir una ecuación complicada, pero mejor voy a asumir una recta. Y en esta recta que está pasando, cuando me acerco a cero, tengo bajo poder de negociación y por tanto aquí los salarios tienden a caer, salario real. Y en cambio, cuando me acerco a 1, ¿qué sucede? Estoy cerca del pleno empleo, ahí en cambio, ¿qué sumo? Alto poder de negociación y por tanto el salario real tiende a crecer. Entonces, miren, esto es un poco gracioso. En definitiva, la parte marxista, si quieren, del modelo, es meterle una recta a toda la ecuación, a todo el sistema. Entonces vamos a poner una recta que representa el crecimiento del salario real. ¿De acuerdo? Pero hace sentido, ¿no? Para lo que queremos, ¿no? Lo repito, ¿no? Tasa de empleo baja, como que el salario real tiende a caer. Tasa de empleo alta, como que el salario real tiende a crecer. ¿Sí? ¿En dónde tiene que entrar esta ecuación? De hecho, esta ecuación tiene un nombre, ¿verdad? Claro, Goodwin no la llama así, pero posteriormente en la literatura esto pasó a llamarse una curva de Phillips de salario real. ¿Sí se acuerdan de Phillips? La curva de Phillips. De hecho, en su artículo original, Phillips
no habla de inflación. Si ustedes ven el artículo original de Phillips, es justamente sobre el salario. Ya posteriormente, la interpretación que hace Friedman y otra gente es que les lleva a la inflación. Pero originalmente el Phillips original, el artículo de Phillips es sobre inflación salarial, o sea, cómo cambian los salarios en Inglaterra. ¿Sí? Y de hecho, Phillips es interesante porque él creo que es de los que intenta representar el flujo circular de la economía con una máquina que usa líquido. Sí, es el mismo Phillips. ¿Qué fue muy nos había comentado? Sí. Entonces, es el mismo Phillips, ¿no? Sí. Entonces, en la literatura, a esa recta, ya saben, economistas, ¿no? A esa recta le conocemos como la curva de Phillips de salario real. Entonces, una curva en donde a medida que crece la tasa de empleo, el salario real se acelera, ¿sí? Porque aquí estamos con tasas de variación. Listo, compas. Entonces, creo que está bastante entendible qué es lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazar esa curva de Phillips de salario real en esta ecuación que teníamos de la participación salarial. Entonces, esa es, digamos, la idea, en términos ya un poquito más. Ok, vuelvo a escribir la ecuación. Entonces, teníamos el punto sobre sí. Igual, aquí estaba W punto sobre W menos, dejémoslo un ratito así, A punto sobre A menos, ya sabemos que se van a simplificar, eliminar, lo que sea, pero dejemos un ratito toda la ecuación, ¿ya? Esa es la ecuación que teníamos en la otra lámina. ¿Sí, no? Sí, ya. Listo, entonces reemplazamos la curva de Phillips de salario real, vuelvo a escribirla. Entonces la curva de Phillips de salario real. Pues recuerden, esta me dice que el salario real crece dependiendo de menos rho sub 0 más rho sub 1 por la tasa de empleo. Entonces reemplazamos esto acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Entonces la ecuación sería que la tasa de cambio de la participación salarial sería igual a menos rho sub 0 más rho sub 1 tasa de empleo menos, bueno, A punto sobre A menos QF punto sobre QF. Ya, esa sería la ecuación, ¿no? O sea, nada de esto. Sí, o sea, matemáticamente, como ven, simplemente hemos reemplazado la ecuación con el Phillips, pero lo interesante es lo conceptual, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo la idea de que si crece la tasa de empleo, eso va a golpear a la participación salarial por esta historia de si hay más empleo, tenemos más trabajadores, más poder de negociación y todo lo que sea, ¿no? Entonces, verán, aquí una discusión, ¿no? Esto es algo que a veces critican mucho este tipo de modelos, que son ecuaciones, aquí esto se les llama a veces como ecuaciones ad hoc. Se muere, ya. No sé si han oído este término de ecuaciones, bueno, en general ad hoc. Quiere decir básicamente que son ecuaciones que les estamos poniendo pero sin ningún microfundamento, sino que simplemente asumimos una intuición general y nos mandamos una ecuación para la intuición general. Sí, entonces esta es una discusión que a veces, especialmente la gente que viene de la micro, critica mucho. Uno diría que sería más adecuado que esa ecuación y un montón de ecuaciones que queramos poner adicionales vengan de problemas microeconómicos, de agentes optimizadores, y la ecuación sea el resultado de la optimización, no una simple ecuación que se le inventó a cualquiera. Sí, entonces esa es un poco la crítica que se le suele hacer a estos modelos hoy en día. Sin embargo, sí hay cómo hacer una versión microfundamental. Hay un artículo en donde uno puede explicar este modelo usando juegos dinámicos, teoría de juegos dinámicos, y donde uno puede hacer trabajadores y capitalistas que maximizan las utilidades respectivamente, y de ahí sale también una curva Barsier y un modelo de ciclos también. O sea, se le puede microfundamentar. Si quieres, puedo mandar el artículo. Obviamente ese ya es opcional, ¿no? Esto sí es más avanzado. Pero uno puede meterle microfundamento, o sea, no es que no. O sea, sí se puede. Sino que para qué complicarle más, o sea, sí está complicado. Pero sí me entiende la idea, ¿no? O sea, para un curso ya es mucho, pero si uno quiere meterse más, se puede microfundamentar. Así que no es que no, o sea, sí se puede microfundamentar, pero para lo que queremos no hace falta. Listo, compas. Entonces, esta es la curva de Phillips de salario real. Estamos aquí, le cargamos. Entonces hacemos los reemplazos. Y de hecho, de una vez, recordemos que esto de acá mejor ya le voy a llamar cubana, ¿no? Un cambio en esta tasa de variación de la eficiencia laboral. Listo.
todo lo que nos queda es este término. Verán, sabemos que se va a anular, ¿no? Pero por un instante les puse esa ecuación con ese término porque piensen, ¿qué pasaría si tuviéramos un modelo con cambio tecnológico? Claro, ahorita se va a eliminar, pero si le pusiéramos cambio tecnológico, si notan que va a aparecer nuestro término. Y notan también que en ecuaciones anteriores también va a aparecer ese término. En este de acá. Bueno, más que ese término es el de acá. Este de acá. O sea, ese término también va a aparecer. ¿Sí? Entonces, eso vale la pena tenerle presente, ¿no? Porque ya más adelante vamos a ampliar el modelo con cambio tecnológico. Pero no nos compliquemos. Solo saben que de una vez eliminas. Ya. No hay que complicar. Se llega más lejos. Ya, entonces esto se va a acabar siendo 0. No hay cambio técnico. Por ahora. Y está. Entonces ya tenemos el modelito. ¿Sí? Entonces la ecuación. Sí, punto sobre sí, igual. Voy a ponerle todos estos en términos negativos, solo para que coincida con lo que está en la lámina. O mejor checamos apuntes. Ahí está. Este último se va a hacer 0. Y ahí está la ecuación compas. Entonces, ¿cómo quedó el modelo? O sea, ¿en qué se reduce nuestro modelo? Bueno, el modelo de Goodwin. Si dijéramos, hagamos un resumen. Entonces, el resumen es que tenemos dos ecuaciones diferenciales con dos variables, ¿no? Entonces, estoy muy ineficiente en el uso de espacio. Un borrador grande. Vamos todo. A ver. Disculpen, no quiero que aquí me queden las dos. Eso nomás. Entonces, una vez menos. Esto está roso 0, salud. Y más roso 1 al fin. Ya, esta es una ecuación. Y la otra ecuación era la que sacamos antes para la tasa de empleo, ¿no? Phi punto sobre phi igual. O bueno, más que phi punto, ya estaba despejado phi, ¿no? Así, phi punto igual. Y de hecho aquí también puedo despejar el sí, ¿no? Para que me quede como un sistema de ecuaciones. Pero phi punto igual. Sí, por... Eso estoy haciendo un resumen de las ecuaciones, ¿no? Sí. Ya, entonces esa sería una ecuación diferencial. ¿Qué número es esta ecuación? Disculpen, ahí tienen los números. 30. 30, chévere. ¿Y la otra? La otra es la 25. 25, chévere. Ya, la otra era phi punto igual a phi por SC. Uso de capacidades, 1 menos phi sobre sigma k menos q barra más m barra más delta. Listo, todo está en compás, las dos ecuaciones. Entonces son dos ecuaciones diferenciales. Las variables son, entonces las variables de estado. Las variables de estado son esas dos, ¿no? Entonces son la tasa de empleo y la participación salarial. Todo lo demás son parámetros, no son constantes. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué parámetros tenemos? Los parámetros de la curva de Phillips de salario real, de esa recta. También tenemos la tasa de crecimiento de la eficiencia del trabajo, y coeficiente técnico, eficiencia, crecimiento de la PEA, tasa de depreciación, tasa de ahorro capitalista y uso de capacidades. Todas son constantes y nos quedan dos variables. En teoría, compas, ustedes saben cómo resolver el sistema con dos ecuaciones diferenciales. En teoría, ¿cómo resolverían esto? Aquí. Ya, bueno, primero estamos ahí, ¿no? Ya, entonces estamos ahí, compas. Entonces nos queda un sistema dinámico. Ya, este es el mismo sistema dinámico que ya Goodwin. Especulando un poco. Si no hubiéramos hecho cambio tecnológico, ¿cuántas variables deberían quedarnos? Si hubiéramos dejado cambio tecnológico. Podrían ser mínimo 3, ¿no? 4. Y si dejáramos que entrara la demanda y cambie ahora el uso de capacidades. 5. O sea, sí de cachando. O sea, todos los supuestos han sido para llegar a un sistema de 2.
¿Qué es lo primero que vamos a hacer? El equilibrio. ¿Cómo encontramos aquí el equilibrio de estado estacionario? Entonces, ¿cómo encuentro el equilibrio en este sistema? ¿Qué igualamos a 0? Entonces, vamos a encontrar el equilibrio, ¿no? El estado estacionario. O sea, es en donde las dos variables de estado son 0, ¿no? En sus derivadas. Mi punto igual. Su punto igual a 0. ¿Ya? Por eso primero, ¿no? ¿Cómo nos va a quedar el equilibrio de estado estacionario? Pues miren, no está gran cosa. Viéndole con calma, a ver, ¿cuál sería un punto de equilibrio así de inmediato? El 0, 0. Si es que le pusiéramos 0, 0, ¿qué pasaría? Si aquí le pongo phi 0, si 0 se hace 0 todo. Obviamente que esa ecuación no me sirve, ¿no? Porque no hay una economía sin empleo y sin... Todavía. Próximamente. ¿Cuál es el ideal de los comunistas? ¿Habría salario o ya no habría salario? ¿Habría empleo o ya no habría empleo? Creo que sería más por el empleo garantizado. Empleo garantizado. Igual contigo por eso. Pero habría un salario, o sea, no, en el mundo comunista. Yo entendería que si se llega a la idea comunista, no tanto salario, sino participación de la renta, porque técnicamente como todo es de todo, entonces no sería un salario, sino una participación sobre los beneficios. O sea, analizándolo en ese punto más el utópico, digamos. Sí, sí, sí. Pero algún trabajo habrá, así sea, ¿Trabajo o tareas? Porque ya ni una siquiera labor que tendrá que ser remunerada. Claro, no por eso la digo, que la gobierno estaría la relación de función capitalista. Claro, ya no es Qué buena trabajo. pregunta. No sé si es tan buena porque no sé si llegamos a eso, ¿no? Pero Claro, ¿y cuáles serían los incentivos en este caso? es interesante también la persona. Pero miren, les digo algo interesante. En la academia, sí saben que, por ejemplo, cada vez que uno publica un artículo a uno no le paga. A veces uno está pago para que le publiquen en una revista fuerte y quiere que sea de acceso público. Entonces ahí, por ejemplo, los incentivos no son los salarios, ni son las rentas. O sea, se puede pensar que es factible un mecanismo en donde los incentivos no necesariamente sean la remuneración. Eso, o sea, si existen ejemplos ahorita mismo. Pero de ahí a ti mismo habrá salario, no sé. ¿No? O sea, lo único que sé es que ese no es el capitalismo, ¿no? Entonces ese punto no nos interesa por ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el punto que nos interesa? El punto en donde yo pueda despejar la tasa de empleo, ¿verdad? Por ejemplo, de esta ecuación, de la 20, y la participación salarial de la 25. De hecho, si ven que los despejes son inmediatos, porque en la 30, ¿qué va a pasar? Solamente tendríamos que despejar phi, ¿verdad? Y en la 25, en cambio, ¿qué tendríamos que despejar? Solamente sí. ¿De acuerdo? O sea, básicamente, cuando yo quiero el punto de equilibrio, no quiero el punto 0, 0, porque surgen estas dudas un poco existenciales. Yo creo que esas dudas se responden mejor con un vaso de cerveza, disculpa. Así de seco, como que no funciona. Es que ya toca filosofar de más. ¿Qué es el salario? ¿Por qué el salario? ¿Cómo retribuyes a la gente? ¿Qué le va a incentivar? Es así, ¿no? Entonces, para no entrar en esos debates más filosóficos, por ahora resolvamos más bien la parte más. Entonces, ¿cómo quedarían los puntos de equilibrio, compas? Ya, si nosotros despejamos, igualamos a 0, ¿cómo quedaría? Entonces, una ecuación sería 0 igual menos rho sub 0 más q barra más rho 1 por phi. Entonces, aquí sacaríamos la tasa de empleo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la tasa de empleo de equilibrio? Entonces, miren, la tasa de empleo va a depender casi por completo de la forma de la curva de Phillips, de salario real. Porque si vieron que la curva de Phillips de salario real entró completita acá. Pues casi dependiendo de la forma que asumamos para esa curva, nos va a salir la ecuación para el empleo de equilibrio. Sí, entonces en este caso no hay mucha vuelta, ¿no? Esto que resta pasa a sumar y esto que multiplica a dividir. Rho sub 0 más q barra sobre rho sub 1. Pues tengo el punto de equilibrio de la tasa de empleo. Y miren, esto es interesante. Nada me impide que ese valor sea menor a 1. De hecho, no hay razones para que sea igual a 1. Entonces ahí puede caer cualquier valor en la tasa de empleo. ¿Ya? ¿Cómo quedaría en cambio la participación salarial? Ya sería 0 igual SC por UN 1 menos sin sobre sigma K
Q barra más N barra más delta, ¿no? Entonces esa sería la otra ecuación. Esto quería destacar la participación laboral. Si es ya igual. A ver, entonces... Esto que suma pasa a restar, esto que multiplica pasa acá, pasa acá. Creo que sería 1 menos sigma K, Q barra más N barra más delta sobre el SCUN. Así queda. Ustedes tienen los espejos, no hace falta que... Ustedes tienen ahí la hojita de resultados, tampoco hace falta. Sí, son las ecuaciones... Estamos en las ecuaciones 33 y 34, por si acaso, ¿no? Entonces la 33 sería esta. Ecuación 23. Ahí tiene la hojita con los resultados, ¿no? Y la 34, bueno, en la 34 está resuelto esto, ¿no? Pero al final es lo mismo, ¿no? Ese es su... Sí, no. Sí, ya. ¿De acuerdo? Y bueno, de todas formas, si no me creen, ya saben que aquí está todo resuelto en Python también, ¿no? O sea, aquí está el sistema de ecuaciones. Aplicamos la condición de estado estacionario. Y aquí está el despeje, ¿no? Entonces no hace falta ni que despejen compas, está más que verificado que esos son. Ahí pueden ver que están los mismos resultados, ¿no? Pero bueno, lo importante. Entonces, tenemos ya el punto de equilibrio. Y de hecho, de ese punto de equilibrio podríamos hacer un análisis de estática comparativa bien rápido. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando sube la tasa de ahorro de los capitalistas? ¿Qué variable va a estar afectada? ¿Qué opinan? Si es que sube la tasa de ahorro de los capitalistas, ¿qué variable se va a afectar? Tasa de empleo no va a cambiar, miren, ¿verdad? No. La tasa de empleo no va a cambiar, pero ojo, eso es porque la curva de Phillips que asumimos es bien sencilla. O sea, una curva de Phillips más complicada tal vez sí permitiría que entre la tasa de ahorro. Sí, o sea, hay que tener muy presente de dónde viene cada parte del modelo. Entonces, ¿este de aquí dónde va a afectar? Va a afectarme en la participación, ¿no? O sea, si sube aquí la tasa de ahorro, ¿verdad? Toda esta división va a caer, pero como está restando, entonces todo esto va a subir. ¿Sí? Entonces, miren qué va a pasar. Si es que los capitalistas deciden ahorrar más, ¿verdad? Sube el ahorro, baja toda esta división, pero como es negativo, entonces todo esto va a subir, sube la participación. Tocaría hacer derivadas si quieren, así no les convence las flechitas. No hace falta, compas, aquí les puse ya los efectos, ¿sí? Entonces ahí están todos los efectos. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo crece la tasa de empleo? En el caso de la tasa de empleo, equilibrio, entonces ahí pueden ver cuándo va a crecer, cuando crece la eficiencia laboral, o cuando tenemos, miren, cuando se reduce el poder de negociación obrero. Una cosa que casi me olvido, en esta curva, en esta recta que vimos acá, uno también puede estudiar cambios en el poder de negociación de los trabajadores. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría en esto, en esta recta, si por ejemplo crece el Rho sub 0? Si crece el Rho sub 0, ¿están de acuerdo cómo es negativo que esto dice más abajo? Entonces miren, si crece el Rho sub 0, los trabajadores pierden poder. ¿Sí? O sea, un aumento en Rho sub 0 hace que esta recta se vaya para abajo y los trabajadores pierden poder de negociación. Es más, ¿qué pasa si cae Rho sub 1? Ahí en cambio sería la pendiente, ¿no? Baja la pendiente. Y si baja la pendiente, los trabajadores también pierden poder de negociación. Entonces, a veces la curva de Phillips de salario real, ¿sí?, permite que en estos coeficientes uno represente los cambios en el poder de negociación obrero exógenos, es decir, externos o por otros factores. Digamos, viene una reforma neoliberal, ya usamos un lenguaje bien. ¿Existe el neoliberalismo? Es otro debate penal, ¿verdad? Que hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Yo creo que sí. Pero bueno, llega una reforma que le debilita a los trabajadores. ¿Cómo podrías representar eso aquí? Moviendo cualquiera de estos dos de la curva de Phillips. ¿Sí? Pues la curva de Phillips da chance de hacer algunos movimientos para ver cómo cambia la capacidad de los trabajadores de negociar su salario real. Pero bueno, compas, todo eso está aquí, entonces no me voy a atender mucho. Pues aquí están los efectos. ¿Sí? Y bueno, están también unas condiciones para asegurarnos que los resultados queden entre 0 y 1.
Son unas desigualdades que, bueno, esas no me interesan mucho. Más bien, ¿qué me interesa? Quiero gráficas. O sea, ya metimos mucha teoría. Quiero gráficas. ¿Dónde está el punto de equilibrio? ¿En qué lugar está o se puede dibujar el punto de equilibrio que acabamos de obtener? Si fuera un valor, o sea, recordemos de nuevo solo un ratito, ¿ya? De nuevo. En solo se acuerdan que había solo una ecuación diferencial. ¿Cómo era la ecuación diferencial de solo? Kf punto igual S, ¿verdad? Kf a la alfa, si asumíamos rendimientos decrecientes, menos Q barra más N barra más delta. Ah, no, perdón, no le pusimos depreciación. No le pusimos depreciación en solo. Ya. Quiero escribir. Kf. Ya, esta era la ecuación diferencial de solo, ¿no? Y se acuerdan que aquí nosotros hicimos una gráfica, ¿verdad? Kf versus Kf punto. Y la gráfica de esto también esta forma. ¿Se acuerdan que incluso encontramos el punto máximo, el punto de equilibrio, todo eso? Eso ya vimos eso. Y el punto de equilibrio incluso vimos de estabilidad. Entonces al final resultaba que era un punto estable. Sí, sí vimos eso, ¿no? O fue un sueño. Sí vimos eso. Sí. Ahora quiero hacer algo parecido, pero con el modelo de Goodwin. Solo que ahorita, ¿cuál es el desafío? El desafío es que ya no es una ecuación diferencial, son dos ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se dibujaba eso? ¿De acuerdo? Porque una ecuación diferencial se le dibuja así, hay un punto y ya, con eso puedo sacar estabilidad. Pero si quiero para dos ecuaciones diferenciales, ¿qué debo hacer? Cada una en un... Ajá. Eso, exacto, ¿no? Cada una podría dibujarse, cada variable, ¿no? Y el tiempo queda implícito. El tiempo queda implícito. Ya podemos generar una relación de variables. Eso, de hecho tiene un nombre, ¿no? El plano de fase. Sí, entonces el plano de fase era un plano en donde poníamos en los ejes las variables de estado, las que nos dicen cómo se mueve el sistema. Y el tiempo queda implícito. Sí. Entonces en este plano de fase, ¿qué puedo hacer? Pues tendríamos un plano de fase que estaría así, ¿verdad? Tenemos dos variables. Voy a poner en esta la tasa de empleo. La tasa de empleo. Y en la otra, en cambio, vendría la SI, que era la participación salarial. Participación salarial. Ya. Por definición, ambas variables, ¿qué valores pueden tomar como mínimos y máximos? O sea, ambas, ¿no? Están limitadas entre 0 y 1. O sea, económicamente no tendría sentido que ninguna de estas se salga de esta región. Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, no puede salirse de esa región. Por tanto, la dinámica que dibujemos va a estar solo ahí, contenido. Entonces, primero el punto de equilibrio. ¿Dónde va a caer el punto de equilibrio? O sea, debería caer en cualquier punto dentro de esta región. Ahora, digamos que le ponemos acá. Entonces sería el punto de equilibrio que acabamos de obtener. Entonces aquí estaría el phi estrella. Sí, permítanme extender esto así. Y acá en cambio estaría la tasa de participación psi estrella. Ya, entonces empezamos por ahí, ¿no? Las ecuaciones que hemos obtenido del punto de equilibrio estarían literal, ¿no? Representando un punto, pero ahora en el plano de fase. ¿No? Ahora la tarea es saber qué sucede fuera de ese punto. Y de hecho aquí podemos pensar en, bueno, ¿qué sucede en estas regiones? Que si me permiten, les voy a poner esta numeración en romano. 2. Solo quiero que me empate. Bueno, de hecho, ¿por qué no hacemos empate? Pero sí me queda idea. O sea, después podemos incluso justificar, pero ahorita vamos a entenderlo. Entonces, verán, vamos a hacer la gráfica del modelito de Goodwin. ¿Sí? Quiero saber qué pasa, pero no quiero perder mucho tiempo tampoco. Ya se está colapsando. Sí, porque está colapsando mucho modelo y ahora se colapsa esto. Verán, ¿qué vamos a hacer? Ya le vamos a hacer a mano también, no sé si es que nos da el tiempo, pero como creo que el tiempo no nos da para hoy quiero hacer solo la simulación. Entonces, verán, quiero yo dibujar el comportamiento de este modelo. Para eso necesito valores para los parámetros. ¿Cuáles eran los parámetros? O sea, ¿cuáles son las constantes del modelo?
O sea, ¿cuáles tocaría darles números para poder hacer la simulación y ver qué pasa aquí? Eso, por ejemplo, Q barra, ¿verdad? N barra. La tasa de depreciación, ¿no? Todito ese bloque, ¿no? Q más, N más. ¿Qué más? Los ρ de las curvas de Phillips, ¿verdad? Rho sub 0, Rho sub 1. ¿Qué más? Sigma K, coeficiente técnico del capital. SC, la tasa de ahorro de los capitalistas, el nivel de uso de capacidad normal. Y creo que esos son todos, ¿no? Sigma L. Bueno, sigma L creo que no entra en las ecuaciones, por suerte. Sí, no entra en las ecuaciones sigma L. Entonces más o menos. Creo que ahí están, ¿no? Sí, esos son los parámetros. Pues verán, como les decía, una opción es hacer esto a mano, que tal vez vamos a hacer la próxima clase. Ahorita quiero hacerlo ya rápido, porque ya se está acabando el tiempo. Más bien, toca darle, o sea, una opción es darle valores a las constantes y ponerlos en Python y que Python dibuje el plano de fase. Aquí una duda, ¿recuerdan haber hecho esto antes en Python? O sea, un sistema de ecuaciones diferenciales, meterles en Python y que les muestre todo el comportamiento del sistema en plano. Sí, ya, entonces eso no es novedad para ustedes. Entonces, verá, la idea más bien es qué parámetros escojo para hacer eso. O sea, los valores. Entonces, esto es interesante, verán. Hay gente que se ha dedicado a estudiar el modelo de Goodwin y ha buscado o estimado valores para diferentes países. Aquí hay un trabajo de unos señores que se llaman Gressel y Maheshwari. Sí, aquí incluso les dejo un artículo de ellos. En este artículo, estos señores se dedican a justamente hacer con técnicas econométricas la estimación del modelo de Goodwin. Sí, entonces aquí está el artículo. Sí, les invito a que revisen el artículo, no es obligatorio. Pero verán, básicamente, ¿qué es lo que hacen estos autores? ¿No? Se ponen a estudiar las economías de algunos países, básicamente países desarrollados, ¿no? Países desarrollados. Y lo que ellos hacen es, a partir de unos análisis de las estadísticas de estos países, y usando algunas técnicas econométricas de series temporales, básicamente estos autores utilizan modelos ARDL, no sé si les suena, los ARDL. Son modelos autorregresivos con reserva distribuida. Sí, trabajas con él. Sí, entonces son modelos supuestamente para encontrar relaciones de largo plazo, o pueden usarse para eso. Y de hecho pueden combinarse con técnicas de cointegración. O sea, uno puede encontrar relaciones de largo plazo. Por ejemplo, ¿no? Pensemos en la curva de Phillips de salario real, que es una recta en definitiva. O sea, en definitiva es una recta. Entonces, ¿qué hacen estos autores? Estiman esta recta con datos del salario real y la tasa de empleo, por ejemplo, para Estados Unidos, de un periodo temporal, pero lo estiman diciendo que esa es la relación de largo plazo. Entonces, ahí uno puede usar un modelo de estos y usar los multiplicadores de largo plazo como estimación. Entonces, si ustedes desean más detalles econométricos, están en ese artículo, ¿no? Obviamente no es obligatorio, pero es interesante, ¿no? O sea, ¿por qué está la metodología? A ver, esta es la de contabilidad econométrica aquí. Aquí está la parte econométrica. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un poquito más. ¿Dónde está el modelo? Bueno, por aquí está, déjenme ver. Aquí está. Esa. Entonces, miren, aquí está la. Sí, entonces aquí están las ecuaciones del modelo RDL. Entonces, para los que quieran meterse en más detalles, es chévere porque se puede hacer, ¿no? De hecho, últimamente hay unas librerías en R, por ejemplo, para hacer esto súper práctico. Ya mucho más digerible. Porque antes era un poquito más pesado, ahora ya es más digerible. Pero es chévere porque uno puede encontrar relaciones de largo plazo. Ahí están las ecuaciones. Y eso es lo que utilizan estos autores para encontrar los parámetros de algunos de los elementos de la curva del modelo de Goodwin. Otros, en cambio, simplemente utilizan promedios históricos, ¿no? Cuando ya mismo los datos no dan. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, compas. Vamos a simular el modelo de Goodwin usando los datos de estos autores. ¿Sí? Entonces, al menos podemos decir que los datos son reales, entre comillas. Sí, porque igual, ¿no? Es un modelo con un montón de supuestos, así que tampoco es que sea tan real. Pero de todas formas, compas, aquí en el archivo de Python les dejé los parámetros para varios países, que son los que ellos analizan. Ahí pueden ver que tenemos todos estos, ¿no? En nuestro caso, vamos a usar los datos de Estados Unidos. Entonces, aquí pueden ver que está un diccionario con los parámetros para Estados Unidos que corresponderían
los datos de esta tablita de García Images-Word. Sí, entonces, esta que está aquí. Entonces aquí, de esta tablita, ¿no? Entonces aquí yo hacemos un resumen de los parámetros estimados. Entonces esos parámetros son los que se toman, se les pone el archivo de Python y se hace la gráfica del plano de fase. Pues digamos que esa es un poco eso es un poco lo que piden hoy en día cuando uno hace estos modelos y quiere publicar. Que tú trates de usar parámetros realistas, porque ¿cuál es el problema si uno no usa valores realistas? Si tú usas valores que no son realistas, esta vaina puede salirse de este cuadro. O sea, el modelo puede prácticamente darte resultados fuera de la región 0,1 y ya pierde validez. O sea, ya deja de ser interesante. Pues por eso es que toca usar estos parámetros lo más realistas dentro de lo posible, ¿no? Entonces, permítanme cargo los parámetros. Y aquí está el plano de fase. Entonces, verán, aquí está creada una función específica, ya personalizada para planos de fase. Evidentemente, como les he dicho, disculparán que no tengamos el tiempo para entender a detalle la ecuación, la función. Pero digamos que la esencia de la función es que ustedes ponen las ecuaciones, indican cuáles son las variables de estado, ¿sí? Y como da chance de hacerlo interactivo, ustedes también pueden escoger qué parámetros desean y pueden irle poniendo los rangos en los que ustedes quieren mover los parámetros. Sí, para que tengan como unos botones, pueden mover el gráfico. Ejecutamos. Entonces, ven que aquí están las ecuaciones 25 y 30, ¿no? Que es el sistema. Y el phi y el psi. Entonces, ahí. Solo hay que tener un poco de cuidado con el orden, ¿no? O sea, si pusimos primero la 25, primero el phi, y después el 30 es el psi. Y aquí está el plano de fase. Entonces, ¿qué me está diciendo el plano de fase de este modelito de Goodwin? A ver, bajemos un poquito más el zoom. ¿Qué es eso, compas? ¿Qué opinan? Exacto, ¿no? Ciclos. Entendiendo es que tenemos un menor y el otro menor. Y el otro ya. O sea, básicamente, toma un punto inicial, ¿no? Exacto. Tomemos un punto inicial, ya, digamos acá. Tomo un punto inicial y me dejo llevar por las flechitas. Sí, de hecho es lo que está hecho aquí, ¿no? O sea, aquí pueden ver que están los puntos iniciales para ver la solución. Y de ese punto inicial me dejo llevar por las flechitas. ¿Y qué me están sugiriendo las flechitas? Que a medida que avance el tiempo, exacto, hay un ciclo, ¿no? Hay un ciclo cerrado, ¿no? O sea, esa es la cosa bien interesante del modelito de Goodwin. Y sí se veían que un poco ya vimos la idea del ciclo, ¿no? O sea, básicamente, ¿por qué surge ese ciclo? Lo voy a dibujar acá también, ¿no? La próxima clase hemos de justificar mejor el ciclo, ¿no? O sea, hemos de decir matemáticamente por qué. Pero ahorita, para no complicarnos, quedémonos con que es un ciclo que incluso se mueve en esta dirección, ¿no? Se mueve así. ¿Por qué el ciclo? O sea, ¿cuál creen ustedes que es la razón de ser del ciclo? ¿Se acuerdan que en estos modelos podía pasar muchas cosas, no? O sea, una opción es que salga así. Otra opción es que también el punto sea estable. Si fuera estable, todas las flechas apuntarían al punto. Si hubiera sido inestable, en cambio, ¿qué pasara? Todas se alejaban del punto, ¿sí? En este caso, en cambio, parece que fuera un ciclo perpetuo, ¿no? O sea, ¿cuál sería la lógica, el porqué del ciclo perpetuo? Más económica, ¿no? Matemáticamente vamos a hacer la próxima clase, pero más económico. ¿Por qué? Es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? A medida que incremente el empleo, hay más poder de negociación, hay más poder de negociación, hay más salarios, más salarios y más participación salarial. Y bueno, eso sí. Aumenta la tasa de empleo, mayor poder de negociación, entonces sube la participación salarial, ¿verdad? Tal como eso nos va a provocar que baje las ganancias capitalistas y por tanto el ahorro capitalista. Por lo tanto, Como baja el ahorro capitalista, entonces se detiene la acumulación. Exacto, gracias, se detiene la acumulación y la tasa de empleo en vez de subir empieza a caer, cae la tasa de empleo, cae el poder de negociación, cae el poder salarial, pero al caer la participación salarial, vuelta al ahorro capitalista sube, y si sube, aumenta la acumulación, aumenta la tasa de empleo y surge así. Interesante. Con perdón, profesor. Por favor. Quisiera comentar, la escuela austríaca refuta ese argumento de los ciclos económicos de Woody.
señalando que más bien son endógenos y son causados principalmente por la manipulación del crédito y de las tasas de interés. Ya, O chévere. sea, No, no, no. señala que no es por la lucha de clases cíclica inherente al mercado laboral, ¿no? Sino más bien por la manipulación de las tasas de interés y del crédito, fundamentalmente realizado por el Banco Central, ¿no? Sí, 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 no, en efecto. De hecho, voy a tratar de meter también esa discusión, porque existen algunos modelos de ciclos con tasa de interés, Banco Central, y con esto. O sea, ¿verdad? Y este es el mensaje que quiero dejarles, ¿no? Yo en lo personal no soy tan de la idea de que es lo uno o lo otro. Yo creo que puede ser un poco de cada cosa, creo, ¿no? Porque tendría sentido, porque cuando las tasas de interés están más bajas, la acumulación es mayor. Ya, claro. Y de ahí cuando las tasas suben, pues pasas al otro lado del ciclo. Sí, sí, Pasas sí. al otro lado del ciclo, como lo mencionaste. No, no, claro, o sea, verán. Por eso es una combinación de ambos en cierta medida. Puede ser, pero bueno, o sea, hay que ser honestos, no es que existe todavía la combinación. O sea, yo creo, o sea, yo creo, ¿no? Podría ser. Como bien puede ser que sean incompatibles también. Mi único punto es, a priori yo no tengo una respuesta. Esa sería mi opinión. O sea, yo les estoy presentando el modelo de Goodwin. Voy a tratar más adelante de meter algunos modelos austríacos, porque es justo, me parece súper chévere que surge esa idea. Pero como vieron, sale. Perdón. Sí. Quería decir, es que eso es lo bonito, digamos, y lo peor de la economía que tiene. Se puede dar lectura desde cualquier ángulo, desde cualquier punto, cualquier modelo, básicamente, creo yo. Claro que sí, esa es la debilidad, digamos, pero también, si yo ya tengo el modelo, la refutación debería ser al modelo, ¿no? O sea, es, por ejemplo, decir que parte del modelo funciona o no. Por ejemplo, me ha gustado muchísimo la observación de que, por ejemplo, para la escuela austríaca, la parte crítica podría estar en la curva de Phillips, por ejemplo, el salario real. O sea, en la concepción del mercado laboral. Entonces, pese a todo, que obviamente la economía es un desastre en términos de consenso. Sin embargo, un modelo como sea nos permite discutir de forma más concreta. O sea, es como que ya no estamos discutiendo, no, es que Marx tenía la razón, Marx estaba equivocado, Marx, ya ni nos interesa Marx. Tenemos un modelo y dentro del modelo ya podemos hacer preguntas más concretas, ¿no? Y ese es un poco el espíritu del curso, ¿no? O sea, darles los modelos, cada uno sabrá en qué modelo cree que hay más razón, menos razón, lo que sea, pero ya tienen el modelo. O sea, ya pueden incluso meterse a hacerlo econométrico, como vieron, ¿no? O sea, eso es lo que deseo, ¿no? O sea, de ahí obviamente que el modelo es muy simplificado. El mismo Goodwin dice eso. Esta idea, y por eso me parece como la más que estoy más o menos no alineado a Goodwin, esa parte de la que dice en el paper como que son poblaciones complementarias y también hostiles al revés, y trata de retratar como una filosofía del dilema del erizo, o sea, no tan unidos, pero sí unidos porque se nos muere. Pero mi idea es porque esta intuición se cumple, creo que es por lo que todavía sigue siendo que la inversión depende del ahorro, y no al revés como si ahorramos. Entonces, no sé si tal vez esto cambiaría y haría que ya no fuera un equilibrio estable como general. No he hecho eso. Sí, verán, esto es interesante, ¿no? Y con esto vamos acabando. El modelo de Goodwin es bien sensible a la forma de la curva de Phillips. Recuerden que ya subimos una recta, ¿no? Si le ponemos formas más complicadas, tranquilamente el modelo puede perder los ciclos, volverse inestable, pueden pasar muchas cosas. Sí, entonces, por eso digo, o sea, es bonito, llega a una conclusión. El gráfico es chévere, ¿no? O sea, uno muestra el gráfico y como que, y lo peor es que uno puede mover los valores, ¿no? Y no puede pasarse jugando, moviendo esto y se mueve todo el ciclo, ¿no? O sea, cuando se deja, ¿no? Cuando se deja, porque ya está, eso, ya le maté. Es que ya creo que está recalentándose la máquina. Ya le maté. Bueno, lo importante, compas, como quería decir esto es bien sensible a cambios en la forma de la curva de Phillips. Y obviamente hay muchos supuestos atrás también, economía cerrada, hemos asumido que no hay gobierno, no hay banco central, o sea, es quién o quién está. Entonces, más bien, yo antes que criticarles si funciona o no funciona, una fábula. Es una fábula
con unos supuestos, una conclusión. Y lo más llamativo, partimos casi de solo. O sea, eso que quede claro. O sea, partimos de solo. Pero cambiamos. De hecho, verán, estoy con muchas ganas de que el siguiente modelo que veamos sea una mezcla de Goodwin solo. A ver qué sale. O sea, de hecho, ya tengo los resultados. Entonces, pero bueno, como no les quiero hacer perder más tiempo, más bien quedamos en este punto y desde aquí profundizamos la próxima sesión, ¿no? Así que muchísimas gracias y antes que nada cierro el video para que guarde. Gracias. Una consultita.